Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde el Palacio de Fuensalida, desde la sede del Gobierno regional. Y apunten, por favor, este número, 23. Es el número de periodistas que nos reunimos hoy aquí para participar en una macro entrevista a la presidenta del Gobierno regional, a María Dolores Cospedal. Por tanto, lo primero es saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y agradecerle que facilite este formato tan amplio y tan plural. No, muchas gracias a todos los periodistas por venir. Soy yo la honrada y muy agradecida además. Bueno, como somos tantos, Presidenta, nos hemos organizado por bloques temáticos. Sería política, por ejemplo, economía, sanidad, educación, para que todos podamos preguntar e incluso repreguntarle. Así que si os parece, si le parece, Presidenta, comenzamos ya. Abriría el turno Venceslao Berrendo, de la Regional. Muy bien. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me toca romper el hielo y me gustaría hacerlo con un tema que parecía algo olvidado y que creo se va a hablar mucho de este asunto durante los próximos meses. Dentro de la presentación de los presupuestos regionales para 2014, ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de apoyo a la familia, un plan de apoyo a la familia dentro del cual hay un programa de apoyo a la maternidad con variadas y diversas medidas. Me gustaría saber cómo y cuándo se van a poner en marcha estas medidas y cuáles van a ser las primeras en ponerse en funcionamiento. Bien. Sí, efectivamente, yo anuncié en el debate del Estado de la Región un plan de apoyo a la familia que ya se viene ejecutando en parte, pero dentro de ese plan de apoyo a la familia, que ya se comentó y se presentó antes de verano, hay una parte muy importante que está prevista, que es un plan de apoyo integral a la maternidad. ¿Por qué? Porque la protección que queremos dar a las mujeres desde el Gobierno regional es una protección integral y una parte de la protección que requerimos las mujeres también tiene que ver con nuestra maternidad. Hay una planificación especial, por ejemplo, de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, que ya se anunció en su día, con medidas tales como, por ejemplo, la puesta a disposición de viviendas de forma gratuita cuando hayan sido objeto de violencia de género para ellas y para sus hijos, también el acceso a programas de formación en las empresas con una bonificación a los empresarios del 100%, pero hay otra parte muy importante cuando se habla de política de mujer que muchas veces se olvida, aunque la política de mujer tiene que ser transversal, y es algo que nos afecta fundamentalmente a las mujeres, que es nuestra maternidad. Bien, dentro del plan de apoyo a la maternidad, lo que pretendemos y lo que yo pretendo como presidenta es que ninguna mujer, por el hecho de ser madre, se pueda encontrar en una situación de dificultad. Todo lo contrario, el ser madre tiene que ser un motivo de alegría para la familia o para la mujer que va a encarar esa etapa tan importante de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pretendemos? En primer lugar, la creación, que estará a disposición el año que viene, de una red integral de apoyo a la maternidad, unos centros de asesoramiento que estarán en todas y cada una de las provincias de Castilla-La Mancha para que las mujeres de toda clase, con independencia de los recursos económicos, con independencia de su edad, tengan un lugar de asistencia, de asesoramiento, de las ventajas, de los beneficios, de los derechos que les asisten por estar embarazada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de sus demandas, los que ya recoge la legislación, que muchas veces las mujeres no los conocen o no los conocemos. En segundo lugar, apoyar a las mujeres que se encuentran en una situación más dramática desde el punto de vista económico, en una situación de intervención social. Esas mujeres que puedan tener lo que vamos a llamar un bono mamá, una beca mamá, para que su maternidad no venga todavía a agravar más la situación de desesperación o de emergencia social en la que se puedan encontrar. Son mujeres con pocos recursos que ya se encuentran dentro de los planes sociales, pero además ayudarlas especialmente por el hecho de que vayan a ser madres, cosa que hasta ahora no existían, con una ayuda especial económica también en función de la renta. Y la tercera parte
que yo creo que es fundamental, es ayudar a las mujeres jóvenes que muchas veces se encuentran sin ningún tipo de asistencia ni de amparo a que puedan llevar a cabo su maternidad, muchas veces a que terminen sus estudios, que los dejan sin terminar, tanto en el ámbito de la formación obligatoria como luego la formación superior, si es que es así, ayudarles a que puedan terminar su ciclo educativo, el que ellas quieran terminar, e incentivarles a que terminen de estudiar, y también a las menores de edad, que muchas veces se encuentran completamente huérfanas de auxilio, por decirlo de alguna manera. Si ellas quieren ser madres, ayudarlas a que efectivamente puedan vivir su maternidad, y ayudarlas también en unos pisos y en unos centros de acogida hasta que tengan la autonomía suficiente como para poder independizarse con su bebé. Esto con carácter general, lo que es el apoyo a la maternidad una vez que se ha tenido el hijo. Antes de tener el hijo, mientras una mujer está embarazada, pues planes también para facilitar la accesibilidad y la movilidad de las mujeres embarazadas. Muchas veces cuando hablamos de movilidad o de accesibilidad nos olvidamos que cuando una mujer está de 7, de 8 meses o de 9 meses, pues tiene difícil moverse en algunos lugares, pues subir por determinadas escaleras. Bueno, pues que todo eso también se contemple, y que se contemple planes especiales en el acceso al ocio y a la cultura de las mujeres embarazadas, que muchas veces tienen mayores dificultades. Es un plan integral, y yo creo que es muy necesario en estos momentos donde también la crisis económica a veces hace que la llegada de un hijo no sea el acontecimiento alegre e importante que tiene que ser. Eso es lo que pretendemos. La puesta en vigor ya se va a ir poniendo en vigor provisionalmente, pero ya antes de que termine el año, por ejemplo, podremos empezar a contar con, en el ámbito de la intervención social, con algunas ayudas económicas, por ejemplo, y con los centros de asistencia de carácter provincial. Bueno, tras estas primeras preguntas vamos ya, si le parece, con Jesús Alarcón, de Visión 6 Televisión. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta. En nombre del equipo que represento, muchas gracias también de ello. A ustedes por venir aquí. Gracias. Hace un mes y una semana aproximadamente coincidí con usted a la Feria de Albacete, sí, y no conocíamos todavía el principal candidato del grupo de la oposición para la carrera, aunque presuponíamos quién iba a ser, ¿no? Ya se conoce para las elecciones la carrera hacia Fuensalida. ¿Cómo cree que va a ser, desde el punto de vista del opositor, esa carrera hacia Fuensalida? ¿Va a ser una carrera donde va a respetar su calle, intentará hacer su mejor crono? ¿O va a ser una carrera donde será una carrera de obstáculos, donde invadirá su calle, donde incluso se apoyará de otros corredores para al final poder llegar a la meta y conseguir el Palacio Fuensalida? Bueno, visto en términos de una carrera, es muy gráfico, efectivamente, los términos de una carrera. Las carreras pueden ser de corto recorrido, pueden ser de larga distancia o de media distancia, y pueden ser con obstáculos o sin obstáculos. Yo creo que todos los caminos para conseguir algo importante siempre tienen obstáculos, siempre, porque cuando algo es importante y tiene una dificultad, pues siempre una se encuentra con obstáculos. Lo importante es que esos obstáculos estén dentro de las reglas del juego. Esto es lo importante, porque hay obstáculos que están en las reglas del juego y otros que están fuera de las reglas del juego. Lo importante es cumplir las reglas. Y lo importante, yo creo, cuando uno tiene que correr, es que también corra dentro de su calle. Eso es respetar las reglas del juego. Bueno, a partir de ahí yo sé cómo va a ser mi, entre comillas, carrera, y va a ser una carrera pues dentro de mi calle, salvando y saltando los obstáculos que tenga que saltar, porque es lo que me corresponde. Esos obstáculos obviamente están identificados con lo que será los argumentos de la oposición, en este caso del candidato de la oposición y de otros candidatos que se puedan presentar. Bueno, pero eso está dentro de las reglas del juego político, siempre que estemos hablando de obstáculos que tengan que ver con la política y con el juego político. Las carreras pueden ser limpias o pueden ser no tan limpias, eso depende de todos los que estén compitiendo. Yo, desde luego, la mía la pienso hacer limpia, eso sí se lo digo, y los demás, pues cada uno tiene su responsabilidad. Bueno, por seguir con esta entrevista maratoniana, siendo gráficos, tiene la palabra César García del digital.com. Digitalcastilla-la-mancha.com. El digitalcastilla-la-mancha.com, César. Hola, presidenta. En este año greco, que por desgracia ya se está acabando,
Usted declaraba hace poco más de una semana que tenían encuestas en las que la intención de voto para el PP era favorable. Ustedes, el PP, ha tenido que aplicar medidas de ajuste muy fuertes, especialmente duras en Castilla-La Mancha. Entonces, muchas medidas de esas han sido impopulares y que, en cierta manera y en muchos casos, han ido en contra de sus intereses electorales. Ahora que queda apenas 7 meses para las elecciones, a mí me gustaría que nos contara algo más de esas encuestas que dicen que maneja, que dice usted que maneja, y que me dijera cuál es la expectativa de voto en estos momentos del PP y de los partidos que van a concurrir a estas elecciones, de los principales partidos, si se va a acabar el bipartidismo en Castilla-La Mancha. Y bueno, ustedes ganaron las elecciones europeas, pero sufrieron también un voto de castigo importante. Entonces, en base a estas encuestas, ¿el PP ahora mismo está creciendo, está retrocediendo o se va a quedar como está? Muchas gracias. Bueno, eso es casi como se adivina, don César, pero vamos a ver, nosotros sí manejamos, yo creo que todos los partidos políticos manejan encuestas y manejan estudios tanto cualitativos como de intención de voto. Esto está en el ámbito normal del funcionamiento de un partido político que se quiere presentar a unas elecciones. Las que maneja internamente el partido que a mí me apoya y del cual yo soy presidenta, además de ser presidenta de Castilla-La Mancha, pues sí nos dan una situación favorable al gobierno del Partido Popular, por decirlo de alguna manera, y una situación de ventaja frente hasta quien hoy ha sido nuestro mayor adversario político, que es el Partido Socialista Obrero Español, aquí en Castilla-La Mancha. A partir de aquí, ¿qué pasa con una encuesta? Que una encuesta es una foto fija en un momento. Quedan 7 meses, lo ha dicho usted muy bien, para las elecciones, y por lo tanto en 7 meses pueden pasar muchas cosas. Las encuestas lo que te tienen que hacer es, si te van bien, intentar que te vaya mejor, y si te van mal, intentar superarlas. Y por lo tanto esa es mi responsabilidad como presidenta de mi partido y desde luego como presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha. Yo quiero volver a ser presidenta de Castilla-La Mancha, no lo oculto, lo digo con toda la claridad y lo he dicho desde el primer día que tuve la suerte de ser presidenta, que me gustaría volver a repetir, y entonces voy a hacer todo lo posible por volverme a ganar la confianza de los ciudadanos. Es verdad que en las elecciones europeas ha habido un retroceso en el voto a los grandes partidos mayoritarios, es verdad. También es verdad que el Partido Popular ha quedado muy por encima del siguiente partido, del Partido Socialista Obrero Español, pero contestando a su pregunta le diré que yo creo que en estas elecciones es muy posible que Castilla-La Mancha deje de ser una región donde solo estén representadas en las Cortes regionales 2 partidos políticos. Yo creo que es posible que entre algún otro partido político, que en tiempos ya estuvo Izquierda Unida, luego fue absorbido en cierta manera ese espectro de voto por el Partido Socialista. Yo creo que Izquierda Unida va a volver a tener representación, eso creo yo, me puedo equivocar, y creo también que los ciudadanos a la hora de votar a su gobierno regional van a diferenciar de manera muy clara lo que es o podía ser en las elecciones europeas un cierto voto de castigo a los partidos mayoritarios, porque en una situación de crisis es lógico que el ciudadano contra lo establecido se rebele y quiera protestar, y yo lo entiendo, y ha habido que pasar momentos muy duros, pero otra cosa es definir ya las cosas importantes, las de todos los días: quién nos va a gestionar la sanidad, la educación, si se van a poder cobrar las nóminas, si nos vamos a ir otra vez a la bancarrota. Bueno, yo creo que ahí los ciudadanos van a saber diferenciar entre propuestas serias o propuestas populistas y demagógicas. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, ellos son los que tienen que decidir, claro está. Cerramos este bloque de política general con Mari Llande en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, presidenta? Yo le voy a preguntar por una de esas cosas que oímos todos los días en la calle, que llena la bolsa de votos de Podemos desde que se ha conocido. Me refiero al caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Sabe que ha indignado completamente a la sociedad española, que se habla de ello continuamente, todos los días. A mí me gustaría saber qué conclusiones ha sacado de esa situación, de eso que se ha conocido. ¿Qué pensó cuando se enteró de lo que iba a salir o cuando vio lo que había salido? ¿Qué más cree que se puede hacer para que no vuelva a pasar y para que la población española recupere la fe en sus instituciones y en sus políticos? No, políticos no, estamos hablando de un banco, también lo tengo que decir. Bueno, pero para quiero decir que algunos consejeros son políticos, de hecho, y otros no. Eso es. Y si cree que después de que se conozca que el juez ha pedido una fianza de 3 millones de euros para Rodrigo Rato, 16 para Blesa, el Partido Popular debe ser más contundente que lo ha sido con la apertura de un expediente informativo, cuando otras organizaciones, otros partidos políticos han expulsado directamente a los consejeros que tenían esa tarjeta.
Bueno, pues por el orden que me ha planteado. En primer lugar, yo cuando me enteré del asunto, yo creo que como todos los españoles, pues lo que me causó fue indignación, asombro e indignación. Asombro porque es asombroso, ¿verdad? No se puede negar que es asombroso y es absolutamente inconcebible. Y indignación, eso no lo voy a negar. Y creo que esto perjudica a todo el mundo, a todas las instituciones. Tengo que decir que es un banco, que se trata de un banco que obviamente... Un banco lo fue al final, antes había sido una caja de ahorros, que en esa caja de ahorros había representantes que venían del mundo de la política, o que eran propuestos por partidos políticos, mejor dicho, y otros no, por partidos políticos, por sindicatos, por organizaciones empresariales, también por otras instituciones del Estado, como es bien sabido, a todos les ha afectado, a todos. Por lo tanto, yo también tengo que decir que esto no es un tema que se pueda circunscribir a partidos políticos. No sé si eso es bueno o es malo, pero es la realidad. En segundo lugar, creo que lo que tenemos que aprender todos de este tema es que nunca más se puede volver a producir. De hecho, no se ha producido ahora, se produjo en el pasado. Porque también está bien recordar que estamos conociendo ahora un tema porque se le ha dado transparencia, pero que es un tema que se produjo en el pasado, no ahora. Y que ahora lo que estamos viviendo es la convulsión lógica de enterarnos de algo que tuvo lugar en el pasado. Es decir, que la transparencia la estamos ejerciendo ahora. Yo creo que eso también es importante, de forma dolorosa, porque afecta mucho, pero es transparencia, conocer es transparencia. Y yo creo que eso es bueno, es bueno. Por lo tanto, también de la transparencia hay que aprender que hemos sido capaces de ejercer y de hacer un ejercicio de transparencia. Creo que lo que tenemos que aprender es que estas cosas no se pueden volver a producir nunca más de forma tajante. Y con relación a lo que me pregunta acerca de los que son afiliados o militantes del Partido Popular, yo le tengo que decir que aquellas personas que ejercían un puesto de responsabilidad inmediatamente fueron cesadas, inmediatamente, pero inmediatamente antes de que pasaran 12 horas. Esto lo quiero recordar. Y con relación a los que solo tienen la condición de afiliados o de militantes, lo que hemos hecho en mi partido es lo que marcan los estatutos de mi partido, que están aprobados por todos los militantes del partido, y es que hemos iniciado un expediente informativo que se transformará en un expediente disciplinario para saber qué es lo que ha pasado, porque todo el mundo, también en España, afortunadamente, tiene derecho a decir su propia versión, y nosotros vamos a oír la versión. Nos guste o no nos guste, creo que es de justicia oír la versión, y a partir de ahí tomar la decisión. Creo que la contundencia no está reñida con la legalidad a la hora de tomar decisiones, también dentro de un partido político, y lo que no queremos es que una decisión que tome el partido pueda ser, en su caso, impugnada por ser irregular o ilegal. Eso es lo que estamos haciendo, pero la contundencia y la rapidez en la actuación, yo tengo que decirle que no se puede dudar que el primer partido que dijo y que manifestó una actuación fue el Partido Popular. Inmediatamente los que tenían cargos fueron cesados automáticamente antes de que pasaran 12 horas, vuelvo a repetir, otros 24 horas me refiero, y en segundo lugar iniciar el expediente tal y como marcan los estatutos. ¿Que hay otros que han expulsado directamente a la gente y esa gente afiliada a otros partidos políticos ahora dicen que van a recurrir porque se han saltado la legalidad con ellos y que tienen derecho por lo menos a que les oigan? Eso también está pasando. Yo lo que no quiero es que eso pase en el Partido Popular, y lo vamos a hacer, pero como hay que hacerlo desde el punto de vista legal. Obviamente, también le digo, esto no va a pasar como en un tribunal que se lleva años y años y años. Nosotros tomaremos la decisión lo más rápidamente posible. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, y es el turno ahora para hacerlo de Beatriz Tavares de Popular Televisión Castilla-La Mancha. Cuando quieras, Beatriz. ¿Qué tal, Presidenta? Gracias por la invitación. Me gustaría preguntarle por el objetivo de déficit, que sí que es una cifra muy importante para la economía de Castilla-La Mancha. Y bueno, sí es cierto que en 2011, en el último año del gobierno de José María Barreda, estaba siendo la tasa más alta, con un 7,3%. En cuanto llegaron al gobierno, su meta fue reducirla, y de hecho en el primer año hubo un descenso histórico. Y me gustaría un poco saber cómo cree que valoran esto los ciudadanos, cómo les repercute en el día a día y qué perspectivas tienen para 2015. ¿Son positivas? Bueno, las perspectivas sí son positivas, pero voy a comenzar por donde ha empezado usted. Efectivamente, nosotros éramos la región de España que tenía un porcentaje mayor de déficit. Esto no es algo que yo me invente, esto es un dato objetivo, y un dato objetivo que estaba fijado por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda, todavía no gobernaba
el Partido Popular y después fue un dato incontestable. Un 7,8% de déficit fue como terminamos el año 2011, después de hacer grandes ajustes durante el verano, porque empezamos en el mes de mayo, ya con un 6 y pico de déficit, era imposible cerrar de otra manera y tuvimos que hacer ajustes muy importantes. ¿Por qué es importante cumplir el objetivo de déficit? El objetivo de déficit, es decir, trabajar para que los ingresos sean iguales que los gastos, que esto es lo que significa ir cumpliendo el objetivo de déficit, solo tiene una función instrumental, y esa función instrumental es ayudarnos a que no tengamos que estar permanentemente endeudándonos y pagando intereses por nuestra deuda que literalmente se comen los ingresos de Castilla-La Mancha y por lo tanto evitan o no nos permiten dedicar ese dinero pues a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales básicos. Para eso es para lo que hay que cumplir el objetivo de déficit. Y le voy a poner un ejemplo muy gráfico. Este año en el que nos encontramos, 2014, según todos los avances que tenemos internamente y también desde fuera, Castilla-La Mancha va a cumplir el objetivo de déficit. Y también los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que hemos presentado para el año que viene, para el año 2015, también llevan la previsión de cumplir el objetivo, que es un 0,7 de déficit. Vuelvo a decir, un 0,7 de déficit quiere decir que vamos a seguir todavía gastando más de lo que ingresamos, un 0,7, pero todavía vamos a seguir gastando más de lo que ingresamos porque tenemos que ir relativamente poco a poco ya al final. Pero fíjese, este año, precisamente porque hemos ido haciendo nuestros deberes en el pasado, ya son 111 millones de euros menos lo que vamos a pagar por intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque hemos ido reduciendo nuestro déficit. Esto lo entiende cualquier familia española que tenga un crédito o cualquier empresa o cualquier autónomo que tenga un crédito. Cuando se tiene menos deuda se pagan menos intereses. Bueno, pues en la Administración pasa exactamente igual y en el Gobierno de Castilla-La Mancha pasa exactamente igual. Con esos 111 millones de euros nosotros nos podemos permitir y nos ayuda, por ejemplo, a cosas tan importantes como es poder rebajar los impuestos o como es poder aumentar el gasto en algunos servicios sociales básicos. Bueno, para eso vale cumplir el objetivo de déficit. No se trata de ser el primero de la clase, ni de hacer los deberes mejor que nadie. Se trata de ir reduciendo el pago de intereses. Y se trata también, y esto es muy importante, en demostrar que nosotros somos una región fiable, que Castilla-La Mancha es una región donde se puede venir a invertir, donde se pueden fiar de su gobierno y también de sus gobiernos locales, que tengo que decir que los ayuntamientos, las administraciones locales casi en su totalidad se han comportado de manera ejemplar y también han hecho sus deberes y han hecho un esfuerzo de austeridad muy duro para muchos alcaldes, pero han hecho lo que tenían que hacer, porque claro, es mucho más fácil decir que sí que decir que no, siempre es mucho más fácil, pero demostrar que somos gente en la que se puede confiar y que esta tierra es una tierra seria, de gente comprometida, de hombres y mujeres que saben hacer esfuerzos cuando hay que hacerlos, porque saben diferenciar lo que es más accesorio de lo que es fundamental y lo que es importante, pues yo creo que es muy importante para nosotros como región. Hemos salvado nuestros servicios sociales, tenemos una sanidad pública, una educación pública, se pagan las nóminas. Bueno, yo creo que todo esto es muy importante y para eso vale cumplir el objetivo del déficit. Y yo creo que tenemos también buenas expectativas en este sentido, lo creo firmemente porque estoy decidida a que las cumplamos para el año que viene, para el año 2015. Gracias. Presidenta, también en clave económica, Manuel Lozano de La Cerca. Muy bien. Sí, Presidenta, muchísimas gracias, tanto por invitar al medio que represento como a mí personalmente. Se han presentado recientemente los presupuestos para Castilla-La Mancha de 8.206 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 3% de incremento respecto del año 2014. Perdón. Sí. Por otro lado, efectivamente, como usted bien dice, pues se reduce la carga financiera de los intereses en 111 millones de euros. En otro orden de cosas, y siempre desde el punto de vista halagüeño, el último informe presentado recientemente por el BBVA determina que puede haber un crecimiento para el año que viene del 1,7% en materia de empleo y que el Producto Interior Bruto puede crecer en torno al 2,3%. Estos son datos muy halagüeños. Evidentemente pueden ser, según sus propias palabras, los presupuestos de la recuperación y no me cabe la menor duda. Con lo cual estamos muy satisfechos después del esfuerzo que en Castilla-La Mancha se ha hecho. Sin embargo, los últimos días, las últimas horas en Europa, los organismos internacionales a nivel bancario, monetario internacional y las bolsas
determinan que hay un repunte, que puede haber una recaída en la zona euro, sobre todo por la paralización de las economías alemanas, de la francesa y de la italiana, donde lejos de tener un crecimiento de su Producto Interior Bruto, pues algunas se han estabilizado y otras han tenido un crecimiento negativo. Yo lo que pregunto es, después de ese esfuerzo y de que por fin quizás en España, en Castilla-La Mancha, se pueda pensar en esa recuperación para el año que viene, ese repunte, esa recaída negativa de esa recesión en la zona euro, ¿hasta qué punto puede repercutir en España, por supuesto, pero también en Castilla-La Mancha en lo particular? Y me va a permitir, porque no quiero que luego se me quede en el tintero, dado que somos de Albacete, me gustaría también, y me va a permitir que se lo diga, hasta qué punto y en qué situación está el Museo de Arte Realista, que tanta importancia va a tener para Castilla-La Mancha, pero también para Albacete, cuándo se van a empezar las obras y si realmente se va a poder poner en marcha en el año 2015. Muy bien. Vamos a ver, empezando por la cuestión económica. Empezando por la cuestión económica, es verdad que en los últimos días se ha producido un temor a que Europa pueda volver a caer en una nueva recesión, sobre todo por el comportamiento de las economías francesa e italiana, sobre todo francesa e italiana. ¿Qué ha ocurrido con estas economías? Pues se lo tengo que decir muy claramente, pues que no han hecho lo que tenían que hacer. El Gobierno de España y también el Gobierno de Castilla-La Mancha, de una manera muy intensa, ha tomado medidas y ha tomado decisiones que han sido muy impopulares durante estos años, pero era absolutamente imprescindible tomar esas medidas y tomar esas decisiones para poder empezar a abandonar la recesión y empezar la senda de crecimiento. Efectivamente, como muy bien decía, estudios de organismos nacionales e internacionales y también de servicios de estudios muy prestigiosos de entidades financieras de nuestro país dicen que el año que viene España puede crecer sobre el 2% y Castilla-La Mancha por encima de la media, un 2,3%. También tengo que decir que estos estudios ya están hechos con ese temor de un cierto parón en el ámbito europeo, porque están rectificadas ya las cifras de crecimiento después de que conocíamos ese posible temor. Ayer la bolsa caía, precisamente, bueno, pues porque como dice el refrán, el dinero es miedoso, ¿verdad? La bolsa caía precisamente por ese miedo a la recesión. Pero creo, y se lo digo con toda sinceridad, creo que los países que hemos hecho lo que teníamos que hacer, particularmente España, que hemos apostado por una reforma laboral, que no ha sido fácil, hemos apostado por una reforma del sistema financiero. Antes hablábamos de transparencia y tiene que ver también mucho con esto. Se han limpiado muchas cosas de nuestro sistema financiero, hemos apostado por una reforma energética, teníamos una deuda energética, teníamos de 25.000 millones de euros y eso ya se ha terminado. Creo que las naciones y las regiones que hemos apostado por reformas estructurales importantes estamos mucho mejor preparadas para afrontar una posible desaceleración o recesión que pueda venir en este momento, no quiero utilizar la palabra desaceleración, que era la que se nos decía cuando no se quería hablar de crisis, o una nueva crisis o una intensificación de la crisis, estamos mejor preparados que lo que están otros países europeos. Por lo tanto, yo creo que España, aunque haya ahora un pequeño parón en el crecimiento europeo, va a aguantar mucho mejor ese parón. Y creo que Castilla-La Mancha, también consecuentemente, que está por encima de la media nacional, también va a aguantar mucho mejor ese parón. Lo creo firmemente. Optimismo total, me parece fenomenal. Bien, yo soy optimista, pero soy realista. Soy realista, porque obviamente también sé que nos quedan muchas cosas por hacer. Es verdad que hay una previsión buena de crecimiento del empleo, hay una previsión buena de crecimiento de la economía, pero sería una insensata y una imprudente si no supiera que nos queda muchísimo por hacer, sobre todo en materia de empleo. Yo sé que nos queda mucho por hacer y ese es mi gran reto, pero creo que estamos mejor preparados que muchos de nuestro país y desde luego creo que nuestro país está mucho mejor preparado que muchos otros países de Europa. Y con relación al Museo de Arte Realista de Albacete, bien, pues hace relativamente, bueno, a principios del mes de septiembre firmamos el convenio con los artistas para establecer el depósito de sus obras y también para que entre todas las administraciones implicadas, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Albacete y el Gobierno de Castilla-La Mancha, podemos poner ese museo en marcha, el Museo de Arte Realista de Albacete, que es un museo que va a tener carácter internacional, no solo carácter local o carácter regional. Y yo espero este año, que comienza, poder comenzar las obras, este año 2015, y nos gustaría mucho, pues ya que estamos hablando entre dos albaceteños, que la próxima feria de Albacete pudiéramos ver la apertura del museo. Esa es nuestra intención.
No sé si se podrá ser para la feria, pero en todo caso dentro del año 2015. Muchísimas gracias. Gracias. Así las cosas, vamos a retomar el bloque económico con Aureliano Bermúdez, de Onda Cero, Castilla-La Mancha. Muchas gracias. ¿Qué tal, Presidenta? Muy bien, muchas gracias. Uno de los objetivos, por no decir el objetivo de su gobierno, es la creación de empleo. Los presupuestos del 2015 me parece entender que la consejería más mimada va a ser la de Empleo y Economía. Para ello le van a destinar 160 millones, que supone, pues, creo que un crecimiento de 2,2. Los capítulos a los que va a ir destinado este dinero, fundamentalmente supongo yo que será el empleo juvenil. Es donde yo quiero que de alguna manera, una parte muy importante, donde quiero que de alguna manera nos cuente un poco las medidas concretas que van a aplicar. También el fomento de empleo en las empresas y también el fomento de la internacionalización de las pymes. ¿Puede un poco detallarnos exactamente cómo se van a gastar esos 160 millones? Bueno, 160 millones que con programas complementarios van a ser muchos más, porque lo ha dicho muy bien, hay una parte muy importante para fomento del empleo juvenil. ¿Qué es lo que nos ocurre en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha tenemos una tasa de empleo juvenil muy alta, como en el resto de España, que ha bajado también, lo tengo que decir, ha bajado bastante, pero seguimos teniendo una tasa de empleo juvenil alta. Y esa tasa de desempleo juvenil es sobre todo muy alta en jóvenes que no tienen formación. Esto es una realidad. En jóvenes que no han terminado su educación obligatoria. Y yo creo que esta realidad que tenemos es algo que tenemos que combatir y que tenemos que combatir con toda serie de medidas que van dedicadas no solo directamente a la contratación de la gente joven, sino a la preparación de la gente joven para que se la pueda contratar. Claro, ¿qué nos ha ocurrido en el pasado? Que la gente joven, nuestra gente joven, mucha dejó de estudiar, muchísima dejó de estudiar. Hemos tenido la tasa de abandono escolar más alta de toda España. Más alta en algunas ocasiones o entre las 3 más altas de toda España, hablando entre comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido luego? Pues que nuestra gente joven, que no estaba formada, cuando ha llegado el momento de la crisis, los que no han tenido una formación básica, y estoy hablando de básica, son los primeros que han sufrido el desempleo. ¿Y cuál es el objetivo que tiene mi gobierno y que tengo yo como presidenta de Castilla-La Mancha? Pues a toda esa gente joven que no puede encontrar un puesto de trabajo porque no tiene ninguna formación, ayudarles a la empleabilidad, a que les puedan contratar. ¿Y cómo se les ayuda? Dándole formación. Y toda esa gente joven hay que sacarlas de ese lugar y sacarlos de ese lugar donde no tienen una situación que no tiene salida, para formarles, para poder tener una titulación y que esa titulación les permita encontrar un puesto de trabajo. ¿Estoy hablando de la titulitis? No, estoy hablando de un programa serio de formación profesional en Castilla-La Mancha. Y esa parte es una parte muy importante a la que van destinadas los fondos, porque así lo hemos diseñado en mi gobierno, en otros lugares lo harán de otra manera. Yo he diseñado un programa muy importante en materia de empleo juvenil destinado a la formación, pero no formación como en otras épocas se ha hecho, lo tengo que decir también bien claro, de unos cursos que no se sabe a dónde van y que no se sabe luego para qué vale. No, formación clara, realista, oficial, y que salgan estudiando y con sus estudios en una formación profesional, bien sea de grado básico, bien sea de grado medio, y hemos ampliado muchísimo la oferta de formación profesional este año para recuperar a todos esos jóvenes, integrarlos otra vez en el sistema educativo, atraerlos al sistema educativo, que tengan una formación profesional básica o una formación profesional de grado medio, fomentar, y la vamos a ampliar un 66%, la formación profesional dual, es decir, la que se estudia por una parte en los centros de formación profesional y por otra parte en las empresas, trabajando, y somos la comunidad autónoma que tiene más empresas y más estudiantes en formación profesional dual, pero lo vamos a tener todavía más, y esa es una parte importante del plan de empleo juvenil, porque no podemos poner a nuestros chicos y a nuestras chicas a trabajar en cualquier cosa si no les garantizamos que en el futuro ese trabajo no va a ser un trabajo de pan para hoy y hambre para mañana. Es que lo primero que tenemos que solucionar es tener una población joven que una parte muy importante tiene una formación muy buena y en otra parte también muy importante, lamentablemente, habían sufrido el abandono escolar o el fracaso escolar.
Esa es una parte muy importante del plan de fomento del empleo juvenil, que lleva empleabilidad, es decir, que una persona sea susceptible de ser empleada, contratada, porque tiene una formación que es la que necesitan las empresas para darle un puesto de trabajo. Luego hay un programa importante también, sin discriminar qué tipo de trabajador sea, si es hombre, si es mujer, y dependiendo de la edad, que es seguir con el programa de empresa-empleo, que ha tenido un gran éxito, en virtud del cual lo que estamos fomentando es la contratación con contratos indefinidos de trabajadores, y tengo que decir que tenemos unos empresarios en nuestra tierra que están apostando por un empleo de calidad, porque es un tipo de contrato y de fomento de la contratación que está dando magníficos resultados, y lo dicen todos los empresarios. Se está contratando mucha gente con el programa Empresa-Empleo, lo vamos a ampliar y vamos a tener especiales bonificaciones, por ejemplo, cuando se trata de dar empleo a mujeres víctimas de violencia de género, antes lo hablaba con su compañera, o cuando se trate de dar empleo o de dar formación en otros casos a las mujeres también que han sufrido violencia de género, o en determinados casos en que están infrarrepresentadas el papel de la mujer en ese ámbito laboral. Esos son programas muy importantes, y también especiales para personas que llevan mucho tiempo desempleadas, lo que se llama el desempleo de larga duración. Yo diría que esos bloques son los más importantes a la hora de hablar del fomento del empleo en Castilla-La Mancha. Última pregunta de este bloque económico que le formula Guillermo Vila de la Radio Televisión Castilla-La Mancha. Presidenta, gracias por estar con nosotros. Volviendo al tema de los presupuestos, aunque esto es un poco más quizá sociológico, ¿no? Estos presupuestos son un poco más expansivos, o son los primeros expansivos que se hacen en esta legislatura. ¿Cree usted que ha calado en la sociedad de Castilla-La Mancha el mensaje de que podemos tener los servicios que podamos pagar, que a lo mejor no podemos volver a esas épocas donde montar en autobús era gratis, donde se subvencionaban cosas que no van a poder volver a situarse en ese punto? Bueno, yo creo que no solo en la sociedad castellano-manchega, entre nuestros paisanos, entre nosotros ha calado ese mensaje. Yo creo que ese mensaje ha calado en toda España. En toda España los españoles sabemos que nos hemos dado a nosotros mismos una sociedad del bienestar que queremos mantener y que tenemos que cuidar, y que la mejor manera de cuidarla es hacerla sostenible, porque si no la cuidamos y la llevamos a la bancarrota, pues nos quedaremos sin una sanidad pública, nos quedaremos sin una educación pública y sin unos servicios sociales públicos. Por traer el mismo ejemplo que me ha puesto usted, efectivamente en Castilla-La Mancha antes, por ejemplo, los mayores de 65 años viajaban gratis en el transporte interurbano, o los menores de 30 años, el transporte interurbano era gratis. Ahora no es gratis, no lo es. Pero sabemos que en España se pueden pagar las pensiones de nuestras personas mayores. Y sabemos que podemos garantizar una educación pública de calidad. Y sabemos, por ejemplo, muchos de esos jóvenes que eran universitarios, que la Universidad de Castilla-La Mancha ya no tiene deudas pendientes con la Junta de Castilla-La Mancha porque hemos pagado todo lo que se le debía. Bueno, yo creo que los ciudadanos pueden entender muy bien que cuando el dinero es el que es, hay que establecer prioridades. Claro, establecer prioridades supone que siempre se queda mal con alguien. Esto es ley de vida. Pero mi responsabilidad como presidenta es fijar esas prioridades. Y yo creo que las prioridades tienen que ser siempre comenzando por lo básico. Y lo básico es la sanidad, lo básico es la educación y lo básico es los servicios sociales esenciales. Nuestras personas mayores, las personas con discapacidad, dentro de las competencias que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y yo creo que eso los ciudadanos, habrá gente que esté enfadada, obviamente, pero la mayoría lo entienden bastante bien, porque es igual y lo mismo que pasa en una familia, o que pasa en una empresa, que pasa en un negocio, o que pasa en un comercio. Cuando hay que establecer prioridades, uno va a lo importante, es lo que hemos hecho aquí. Pues precisamente ahora vamos a hablar de una de esas prioridades de sanidad, de lo básico. Tiene la palabra para ello María Carrobles, del Canal Diocesano. Gracias, Presidenta. Gracias, Han sido María. años difíciles para la sanidad y también para los profesionales que la han ejercido. ¿Cree que su labor ha sido suficientemente reconocida por la ciudadanía y por las instituciones? Y también al hilo de esto, ya que hay indicios de mejoría económica, no sé si el Gobierno se plantea restablecer de algún modo las condiciones salariales anteriores a la crisis de ellos y de otros empleados públicos. Gracias.
Pues mire, yo se lo digo claramente, yo creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha sí aprecian y aprecian mucho los esfuerzos que han hecho los profesionales de la sanidad. Y creo que lo aprecian mucho. Y creo que los esfuerzos que han hecho nuestros médicos, ATS, enfermeras, personal sanitario en general, creo que es muy apreciado por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Yo también le tengo que decir que desde el punto de vista institucional, yo como presidenta y mi gobierno, sabemos que todos los esfuerzos que ha habido que hacer no hubiera sido posible sin ellos. Agradecimiento inmenso, reconocimiento absoluto y también reconocimiento de la grandísima calidad y la enorme profesionalidad que tienen los profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha. Eso es lo primero que tengo que dejar bien claro. Fíjese que nada más llegar al Gobierno, y estábamos hablando al principio de la entrevista del déficit, en materia de sanidad y de asuntos sociales teníamos una deuda de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Cerca a lo que era antiguamente 1 billón de las antiguas pesetas. Son palabras mayores, ¿verdad? Bien, pues no hemos cerrado ningún hospital público y los profesionales han seguido estando y han estado a la altura de las circunstancias. Hoy, el 85% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en el horario ordinario y las hace la sanidad pública. No la sanidad privada, la sanidad pública, y en el horario ordinario. Y eso es gracias a unos magníficos profesionales que tenemos. Hoy podemos decir, porque están ahí, y esto no resiste la mínima comparación, porque lo que está, hay 13 quirófanos nuevos en la región, con las más altas tecnologías, pagados por este gobierno. Hoy hay 13 centros de salud más en la región, pagados por este gobierno. Hoy tenemos una ley que va a permitir que a partir del año que viene todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha pueden elegir su enfermera, su pediatra, su médico de familia y su centro de especialidades. Y vamos a poder contrastar cómo funcionan nuestros profesionales sanitarios y aquellos centros que tengan una mejor acogida por los pacientes, pues serán centros que tengan más incentivos y serán profesionales que tengan más incentivos que otros que hayan dado un peor trato o aquellos profesionales que han dado un peor trato. Y eso es bueno para los profesionales de la sanidad, para los hospitales públicos y para los pacientes, que podremos elegir la competitividad dentro de lo público, que yo creo que es muy sana y muy buena. Por lo tanto, yo le digo, creo que hay que reconocerle a los profesionales de la sanidad los magníficos esfuerzos que han hecho. Creo que los ciudadanos se lo reconocemos. Creo que hemos vivido tiempos muy duros, sin duda, pero no hemos cerrado ningún hospital público, y hemos abierto 13 centros de salud. Y hemos ya puesto las bases, por ejemplo, para un nuevo hospital en Toledo, que se tuvo que parar el contrato que había porque era imposible de asumir por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Era por ejemplo, el contrato del Hospital de Toledo, que llevaba años y años y años prometiéndose, y nos lo encontramos como nos lo encontramos. Y ya en estos presupuestos también están puestas las bases para poder hablar de un futuro hospital en Puertollano, que lleva 30 años y francamente pues está en unas condiciones lamentables, y un futuro hospital de Guadalajara y un futuro hospital también en Albacete y en Cuenca. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos han merecido la pena. Sé que ha sido muy duro, pero tengo que terminar como empecé esta pregunta. 5.000 millones de euros de deuda en la sanidad y en los servicios sociales. Creo que entre todos lo hemos conseguido. Esto no es mérito del Gobierno, esto es mérito de los profesionales sanitarios. Obviamente tiene que haber un equipo que dirija, pero sin ellos no hubiera sido posible. Interviene ahora también en materia sanitaria Julián Camacho, de IMAS Televisión. Presidenta, yo quiero preguntarle si piensa realmente construir el hospital de Puertollano en la próxima legislatura y, si me permite, dado que provengo de una zona en la que hay una gran contestación social por el cierre del Elcogas, cierre que si se produce va a producirse
y va a producir el desmantelamiento industrial no solo de la comarca, sino de la provincia de Ciudad Real, ¿qué piensa usted? Bueno, pues mire, con relación al Hospital de Puertollano, sí ya hemos empezado a dar los pasos, le vuelvo a decir, y está previsto están previstos en los presupuestos del año 2015 comenzar a estudiar un nuevo Hospital de Puertollano, y yo espero que durante la próxima legislatura podamos ver comenzado y terminado el futuro Hospital de Puertollano. Eso sí se lo digo porque es un compromiso como presidenta regional. Hospital de Puertollano, que ahora hemos conocido, algunos han conocido las circunstancias y el lugar y el estado en el que se encuentra, pero tengo que recordar que un hospital no se viene abajo en 3 años, ¿eh? Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bien, pues lo haremos en la próxima legislatura. Con relación al asunto del COGAS, que me preguntaba usted, mire, desde el Gobierno regional estamos haciendo lo indecible, hablando con el ministerio competente, que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y también con las empresas afectadas para que este cierre no se produzca y para ofrecer una solución a los trabajadores. Como seguramente este tema se conoce menos desde otra parte de la región, tengo que decir que se trata de una empresa privada que ha recibido en el pasado muchísimas ayudas públicas y que, sin embargo, ahora se encuentra en una situación donde pierde dinero, no es rentable y quiere cerrar. Lo digo para que lo sepan los ciudadanos del resto de la región que no son de Puertollano. También le tengo que decir que, como es una situación excepcional y especial en Puertollano y en toda la comarca, el Gobierno regional está haciendo lo indecible con el Ministerio para intentar que presione a las empresas para que este cierre no se produzca y para hacer viable la empresa. Yo creo que vamos a lograr que haya un acuerdo entre la empresa y entre los trabajadores, y en ese acuerdo estamos trabajando. Lo estamos haciendo discretamente. Este Gobierno, cuando llega a acuerdos y cuando trabaja, lo hace siempre discretamente, intentando evitar titulares de periódico, que es lo que buscan otros, pero consiguiendo casi siempre soluciones mucho más eficaces, y así es como vamos a seguir. Yo sé que esto crea mucha alarma social, sé que hay muchas personas que salen a la calle, que hacen manifestaciones, pero luego a la hora de hablar de verdad y de sentarse a hablar, ya menos. Bueno, pues nosotros estamos haciendo el trabajo como se tiene que hacer, de forma discreta, prudente y también de forma intensiva, y yo espero que podamos tener un acuerdo. Volvemos a la actualidad sanitaria, si le parece, con José Eduardo Medina, de EFE Castilla-La Mancha. Adelante, Chichi. Gracias, Victoria. Muy bien. Presidenta, crisis del ébola. Afortunadamente parece que Teresa Romero está mejorando, pero cuanto más mejoramos aumentan las críticas a la gestión del Gobierno central sobre el caso. De hecho, el Partido Socialista se ha sumado a quienes piden abiertamente la dimisión de la ministra de Sanidad. 3 preguntas muy rápidas en una. ¿Cree que hay responsabilidad política en el contagio? ¿Ha sido realmente un problema, si es que ha habido problema, un problema de gestión de la crisis del asunto, o más bien ha sido un problema de comunicación, porque realmente sí que ha habido cierta alarma social? Y en el caso concreto de Castilla-La Mancha, si se registrara algún caso, aquí tenemos los medios adecuados y necesarios para afrontar el virus sin riesgo para la población. Bueno, vamos a ver, yo creo que la llamada crisis del ébola efectivamente ha creado muchísima alarma social, y es verdad y es lógico que la cree, porque los temas sanitarios siempre crean alarma social. Es una enfermedad desconocida, es una enfermedad que viene de fuera, que puede provocar un alto índice de contagio, y eso siempre nos asusta a todos, a todos, a todos. Ahí no hay ideología ni condición, ahí no hay nada, nos asusta a todos. Dicho lo cual, el comité de expertos está examinando exactamente por qué se produjo el contagio. Tengo que recordar que no solo ha habido un contagio aquí en España, ha habido un contagio también en Estados Unidos, ha habido contagios en Alemania, y por lo tanto yo creo que antes de hablar de responsabilidades políticas de contagios en un tema sanitario, hay que dejarse el populismo a un lado y la demagogia a un lado, y hay que mirar y escuchar lo que dicen los profesionales, los sanitarios. Y creo que esto es muy bueno, y a todos nos iría mejor si escucháramos a los profesionales y a los sanitarios. Por lo tanto, yo creo que hablar de responsabilidades políticas del contagio cuando estamos ante un tema sanitario, primero hay que esperar a que se haga el análisis y la comisión que está estudiando qué es exactamente lo que pasó para que no vuelva a pasar. Dicho lo cual, es una enfermedad muy desconocida
en Europa, como reconocen todos los profesionales, y sobre la cual se están tomando todas las medidas. Hay un comité de seguimiento científico, técnico y también político constituido a nivel nacional, que lo constituyó el propio presidente del Gobierno, con la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, donde están representados todos los ministerios, y yo creo que ese seguimiento se está haciendo de forma adecuada. Este no es un caso solo español, esto es un caso internacional y es un caso europeo. También en Estados Unidos está sucediendo, y también lo que hay que tomar es decisiones conjuntas de saber cómo vamos a afrontar este tema. Me habla usted de si la responsabilidad es política o una crisis de gestión o una crisis de comunicación. Bueno, pues yo creo que seguramente en los primeros momentos hubo un defecto en la comunicación, se lo digo claramente. Seguramente hubo un defecto en la comunicación, porque los temas sanitarios lo que hay que dar es toda la información posible para tranquilizar a la población y que la información venga de los profesionales. Yo creo que eso es lo mejor. Cuando eso ha empezado a pasar, pues todo ha vuelto a su lugar, que no es que no nos preocupe, pero sabemos que está siendo mantenida la cuestión por aquellos que saben, Yo creo que ha sido un tema más de conflicto y de problema en la comunicación, lo digo también con claridad. En Castilla-La Mancha hemos puesto en marcha todos los protocolos, todos, con un gran rigor y con una gran seriedad. Hay creada una comisión de seguimiento, se comentaba también hace unos días la creación de esa comisión de seguimiento y se contaba a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que se ha creado en la Consejería de Sanidad, compuesta por profesionales, y tenemos en Castilla-La Mancha, tengo que decirlo, magníficos profesionales expertos en enfermedades tropicales que están a la cabeza del seguimiento de estas enfermedades y que también están a la cabeza del establecimiento del operativo. Tenemos en los lugares preparados que tenemos que tener, tenemos a los médicos preparados que tenemos que tener y tenemos el dispositivo preparado por si hubiera casos o pudiera haber casos de contagio, porque este es un caso, la crisis del ébola o el ébola, donde el contagio aparece cuando aparecen los síntomas. No hay contagio, por lo que dicen los profesionales de la medicina, cuando no hay síntomas, por decirlo de una manera que lo podamos entender todos. Hasta que no hay fiebre o no hay malestar efectivo, aunque se esté incubando el virus, durante ese momento de incubación no es contagioso. El contagio viene cuando ya los síntomas se ven. Bien, todo esto ya se sabe, y contra todo esto pues se ha establecido un protocolo, y yo creo que estamos en buenas manos porque estamos en manos de los profesionales. Así lo hemos querido hacer desde el primer momento, y yo en este sentido, con todas las precauciones, me siento segura y creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha nos podemos sentir seguros. Cerramos este bloque sanitario con Raúl Gratacós de Lanza. Cuando quieras, Raúl. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Raúl. En los últimos días hemos conocido datos de listas de espera en Castilla-La Mancha relativos a este verano. En concreto, en Ciudad Real han tenido un repunte de 5.000 personas y creo que hay ahora mismo 60.000 personas en lista de espera. También en los últimos días hemos conocido la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha. Han dado datos como que los pediatras en Puerto Llano y en Ciudad Real en concreto soportan cupos de 1.400 niños. Y otros datos, bueno, pues de reducción de camas en centros hospitalarios, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que hoy, al margen de cuestiones económicas, cree usted hoy que el servicio que presta la sanidad pública en Castilla-La Mancha es mejor que al principio de la legislatura? Usted me plantea una pregunta y me dice al margen de cuestiones económicas, es que no las puedo dejar al margen. Es por el servicio que recibe el ciudadano. Claro, pero yo no puedo dejar al margen las cuestiones económicas por una razón, porque cuando yo tuve la responsabilidad y el honor de asumir la presidencia de Castilla-La Mancha, los que nos traspasaban la responsabilidad, pues hasta llegaron a plantear que eligiéramos los hospitales que íbamos a cerrar, porque esto no daba para tantos hospitales. Entonces, no puedo dejar al margen la cuestión económica, perdóneme, pero es que no la puedo dejar al margen, porque sería un irresponsable y estaría mintiendo a los ciudadanos. También le tengo que decir, no hay menos plazas, menos camas hospitalarias, eso no es verdad, yo sé que se ha dicho, pero no es cierto. En Castilla-La Mancha no se ha cerrado ni un solo hospital, al revés, hemos abierto 13 centros de salud nuevos, y los hemos pagado. Porque claro, dicen, no, es que estaban antes, sí, claro, pero había que pagarlos, porque una cosa es hacer las cosas y otra cosa es hacer las cosas y pagarlas.
y los hemos pagado. Y claro, esto es muy importante a la hora de decir también la realidad. Con relación a las listas de espera, hemos hecho un esfuerzo muy importante en reducción de las listas de espera, muy importante. Claro, antes hubo un momento donde había menos listas de espera porque había una derivación constante de personas a la hora de operarse hacia la sanidad privada. Castilla-La Mancha era de las regiones donde más se derivaba la sanidad privada. Y no está ni bien ni mal, pero era una evidencia. ¿Qué nos ha pasado también? Que como había que pagar 150 millones de euros que se le dejó a deber a la sanidad privada, pues esa línea nosotros la hemos podido utilizar mucho menos. También se lo tengo que decir. Pero las listas de espera desde el año 2012, que es verdad que al principio hubo un repunte muy importante, y sobre todo 2013, han empezado poco a poco a bajar, que a mí me gustaría que fuera más rápido. Van a ir más rápido, ya se lo digo, porque la productividad y la competitividad, sobre todo la productividad de nuestros cirujanos, de nuestros médicos, está creciendo muchísimo. Hoy el 85% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en horario laboral normal, no en horario extra como se hacían antes con la correspondiente paga de horas extras. Hoy se hace en horario laboral normal y por lo tanto las listas de espera están disminuyendo ya y van a disminuir mucho más. Luego van a ocurrir cosas, ya se lo digo yo, en los meses de diciembre y de enero llegará la gripe. Y obviamente en las urgencias de los hospitales habrá más gente que en el mes de septiembre. Esto pasa todos los años, pero pasa en el año 2015, 2014, 2013, 2009 y 2005. Ha pasado siempre. Si eso lo achacan a que ha habido ajustes en la sanidad, bueno, pues habrá algunos que lo quieran decir, pero se producirá una situación que se ha producido también en otros años. Yo no voy a decir que ahora hay más servicios sanitarios en algunos casos que los que había en el año 2005, claro que no lo voy a decir, pero lo que sí digo es que una deuda de 5.000 millones la ha tenido que engullir la sanidad pública y seguir funcionando. Y hay cosas en las que ha habido que ajustar, pero mire, precisamente también la ley de listas de espera la hemos modificado y ahora nos permite, en vez de tener una ley que era incumplible y que nunca se cumplió, porque no se cumplió nunca, ahora nos permite diferenciar lo que son casos urgentes para operar de lo que puedan no ser casos tan urgentes y nos permite que nuestros profesionales operen cuando tienen que operar y que no se deje siempre solo para horas extras. Hay muchos que no lo hacían, pero otros que sí. Están disminuyendo las listas de espera, iremos más rápido. Yo sé que es una asignatura que todavía tenemos que trabajar más, pero lo vamos a hacer. Pero le digo, no podemos separarlo del tema económico porque estaríamos faltando a la verdad y estaríamos fuera de la realidad. Y el tema económico, a la hora de salvar la sanidad, es que ha sido muy importante. Hay muchos que dicen, bueno, pues saquen ustedes de otro sitio. Y yo tengo que contestar, no, es que no hay de otro sitio. Porque lo que tampoco vamos a hacer es cerrar colegios, ¿verdad? O escuelas públicas, o dejar de pagar la nómina a los funcionarios, o a los maestros, o a los médicos. Y me preguntaba antes su compañera, y no se lo he contestado, la recuperación de los salarios. Pues mire, y también tiene que ver en el ámbito de la sanidad, por lo que usted me decía, no podemos volver hoy a los salarios que teníamos antes en el ámbito de los servicios públicos, por una razón, porque todavía estamos en déficit. Todavía gastamos más de lo que ingresamos. Vamos a tener todos los incentivos que podamos con el personal público, el sanitario y el no sanitario, pero todavía no podemos hacerlo porque es verdad que hemos mejorado a costa de mucho esfuerzo, sobre todo de los funcionarios públicos y de los que prestan los servicios sociales públicos. Pero si hoy volviéramos al mismo lugar que antes, inmediatamente todo lo que hemos conseguido, o una parte importante, se vendría abajo y ya estaríamos otra vez con problemas para pagar las nóminas. Y yo lo primero que quiero hacer es poder pagar las nóminas. Y perdón porque se me ha olvidado antes la pregunta, pero me he acordado en el tema sanitario. Tenemos que seguir así por un tiempo. Y yo lo digo la verdad, no voy a decir cosas que no podamos hacer. Gracias. Estamos ya en el ecuador de esta entrevista maratón. Vamos a dejar la sanidad, vamos a hablar de otras cosas, podemos hablar de agricultura, de fomento, de industria. Hable este nuevo bloque Montserrat Castellanos de Radio Surco y Televisión La Mancha. Montserrat. Gracias. Hola, presidenta. Voy a abrir este bloque con lo que yo considero que el sector ha calificado como un éxito, que fue la celebración de la primera Cumbre Internacional del Vino. Ya han anunciado que este año se va a presentar más tarde, se va a celebrar después,
y me gustaría saber si nos podría adelantar alguna fecha y si va a haber alguna novedad para la próxima edición. Bien. Bueno, cuando comenzamos con la celebración de la primera cumbre internacional del vino, yo ya manifesté mi propósito de que fuera una cumbre bianual, porque anual yo entiendo que, teniendo en cuenta la importancia y la trascendencia y toda la gente que tiene que venir, queremos que venga lo mejor de lo mejor, ¿verdad?, para darle la mayor promoción posible a nuestros vinos, pues anual quizá era muy precipitado, pero como era bianual, pues corresponde en el año 2015. Yo calculo que estaremos hablando los meses de febrero-marzo aproximadamente, todavía no le puedo, pero esas fechas. Novedades. Pues novedades es que el primer año fue como una puesta de largo un poco, aunque es verdad que tenemos muchas ferias desde hace mucho tiempo con los vinos de Castilla-La Mancha, pero una puesta de largo con la calidad que se merece y con la puesta en escena que se merece la presentación de unos vinos que no quieren ser siempre conocidos por ser vinos de la región que más vino produce, sino que quieren ser conocidos por ser vinos de la región que más vino produce, pero también que produce el mejor vino. Ese era el salto cualitativo que queríamos dar en la primera cumbre del vino, de ser el gran viñedo del mundo, no solo en cantidad, sino también en calidad. Bien, pues ahora esta segunda edición todavía vamos a ir a hacer más hincapié en la calidad, todavía mucho más. En nuestra región producimos mucho y a lo mejor hay que empezar a plantearse si tanta producción a veces es tan buena, si no es toda de calidad. Y esta edición yo creo que tenemos que sellar de una manera definitiva la marca de vinos de Castilla-La Mancha. Tener una marca que cuando la gente la oiga, igual que oye Rioja o Ribera del Duero, oiga La Mancha o Castilla-La Mancha. Vinos de Castilla-La Mancha. No quiero, y no se trata de quitarle el nombre a ninguna denominación de origen. Tenemos muchas denominaciones de origen de vinos en Castilla-La Mancha y todas muy valiosas y cada una con sus características, muchísimas. Tenemos de Almansa, tenemos La Mancha Manchola, tenemos Valdepeñas, Méntrida, Mondéjar, muchas. Bien, pero que aparte de eso, cuando digan este es un vino de Castilla-La Mancha, la gente ya sepa que es un vino de calidad, que no es eso, bueno, pues esto de los vinos de segunda clase o de tercera clase, o lo que se llamaba tradicionalmente el vino de mesa, ¿no? Pues claro que es vino de mesa, pero de la mejor calidad. Yo lo que creo es que tenemos que terminar de cerrar ese capítulo de nuestra marca como región, y en eso es en lo que yo me voy a empeñar en esta edición. Para eso necesitamos contar con la colaboración de todas las cooperativas y de todas las bodegas y de todos los productores. Este no es un tema que pueda hacer solo un gobierno, ni muchísimo menos. Si los productores, si el sector no está de acuerdo, no lo podemos hacer, también lo digo. Pero yo creo que el sector sí está de acuerdo, porque al final en nuestros productos, en todo el ámbito agroalimentario, no solo con el vino, con el aceite, con nuestros productos hortofrutícolas, con todo, nosotros ganamos si tenemos una marca de calidad. Ganamos con el queso porque tenemos la marca de calidad del queso manchego, ganamos con el queso de cabra porque estamos empezando a tener una marca de calidad con el queso de cabra, exactamente igual con el azafrán o con los ajos de las pedroñeras o con la berenjena de Almagro. Bien, pues con el vino y con el aceite también tenemos que tener una marca de calidad. Y es que la calidad la tenemos, eso cuesta más trabajo, es más duro de sacar. A veces las primeras etapas se saca menos rendimiento, pero hay que mirar a medio plazo. Si nos quedamos en el presente, no vamos a ganar nada. Y eso es lo que yo voy a intentar en esta segunda cumbre internacional del vino, que, vuelvo a decir, como pretendo que sea bianual, pues nos volverá a tocar, si todo sale bien y los productores y el sector quiere, pues en el año 2017. Vamos a avanzar, si le parece, con José Barón de COPE Castilla-La Mancha. Gracias, Presidenta, por la invitación. En Consejo de Ministros se aprobaba una serie de normas, hubo un decreto que se aprobaba, unas normas del trasvase Tajo Segura. Con esas normas se ha rebajado mucho la greña que había política, sobre todo entre comunidades, y además nos hemos beneficiado de un caudal mínimo para el Tajo. ¿Se puede seguir avanzando en estas normas que ha dado el Consejo de Ministros? Y por otro lado,
si me permite. Ustedes apuestan por la calidad del agua. ¿Cómo está la situación de abastecimiento y de depuración del agua en Castilla-La Mancha, a corto y medio plazo? Bueno, son dos preguntas. Vamos a ver, efectivamente nosotros hemos llegado a acuerdos que se han reflejado con carácter normativo. Hemos llegado a acuerdos con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y con otras comunidades autónomas para la aprobación de los planes de cuenca en el Tajo, en el Guadiana, en el Júcar, sobre todo que eran los más problemáticos y los que más nos afectaban a Castilla-La Mancha. No es que otros ríos no nos afecten, pero los más importantes, con mucha diferencia, son estos. ¿Qué hemos conseguido de toda la nueva planificación hidrológica que tendrá que ir a un plan hidrológico nacional? Pues en primer lugar, elevar el caudal que tiene Castilla-La Mancha, el caudal mínimo, lo hemos elevado. Hoy son 4.266 hectómetros cúbicos los que tiene Castilla-La Mancha, es decir, más de lo que ha tenido nunca. En segundo lugar, en el Tajo, en el tan traído trasvase Tajo Segura, hemos conseguido algo que era muy importante, y es que en Castilla-La Mancha los pantanos de cabecera entre Peñas y Buendía, y saben muy bien los vecinos de los pueblos ribereños de los que estoy hablando, tenían lo que se llamaba y se conocía popularmente como la raya. Bien, la raya era el caudal mínimo que tenían que tener esos embalses antes de que hubiera un trasvase. La raya estaba puesta en los 240 hectómetros cúbicos. Hemos conseguido que sea 400 hectómetros cúbicos, es decir, casi el doble. Eso ha sido muy importante para el caudal del Tajo en Castilla-La Mancha y nos asegura agua suficiente. Hemos conseguido que por primera vez se reconozca 10 metros cúbicos al segundo por Talavera, su paso por Talavera del Tajo, que no había estado reconocido nunca. Hemos conseguido, por ejemplo, también en el ámbito del Júcar, pues una cosa tan importante como que los regantes de la Mancha Oriental vayan a ver, por fin, después de llevar prometiéndolo un gobierno desde hace 10 años, vayan a ver por fin, y lo hemos logrado este gobierno, de Castilla-La Mancha, con el actual gobierno de España, porque antes se prometió y nunca se cumplió, vayan a ver por fin la segunda fase de sustitución de bombeos, que eso entienden muy bien los regantes de la Mancha Oriental, lo que significa también los albaceteños, pero significa que nuestros regantes de la Mancha Oriental van a poder por fin tener sistemas con los que utilizar el agua a la que tenían derecho, porque hoy no la podían utilizar. Se les reconocía el derecho al agua, pero no podían utilizar el agua. Bueno, pues estas obras ya las vamos a empezar a ver. O sea, vamos a ir más adelante porque la van a empezar a ver. Hemos conseguido que Albacete deje de ser la única capital de España que tenga que pagar por el agua que consumen los vecinos para consumo humano, que era otra de las cuestiones que el anterior gobierno de Castilla-La Mancha y también de España en su día pactaron. Esto ya no se va a producir nunca más, porque hasta ahora el Ayuntamiento de Albacete o pagaba o tenía una deuda por el consumo humano de sus vecinos, por ejemplo. Y hemos conseguido pues también garantizar el agua en el Guadiana para las tablas y para el abastecimiento. Bueno, las obras van a llegar, los compromisos de obras y de infraestructuras hidráulicas van a llegar, la segunda fase de sustitución de bombeos, también obras en Talavera para garantizar el agua y los regadíos de Talavera, en Mora, en muchas zonas de Ciudad Real. Yo creo que hemos conseguido muchas cosas en materia de aguas. Y en materia de depuración, que era una asignatura pendiente de esta región, pues mire, hemos puesto en funcionamiento en esta legislatura nada más y nada menos que 69 depuradoras, 69. Y cuando termine el 2015, más de un centenar de depuradoras habremos puesto en marcha, más de un centenar en toda la región. También con una inversión muy grande, con una inversión de 52 millones de euros, que se multiplicará por casi el doble cuando termine el 2015. Claro, otros habían comenzado a hacer algunas obras hidráulicas, se han pagado todas ahora, ¿eh? También tengo que volver a lo de antes, porque claro, esto de hacer cosas y no pagarlas está muy bien. Pero claro, como no se podían pagar, no se podían recepcionar y no se podían poner en funcionamiento. Entonces estaba la obra, algunas fueron muertas de risa. Yo creo que en materia de depuración hemos hecho mucho y también hemos logrado algo muy importante, que es poner
un tope máximo a lo que tienen que pagar los ayuntamientos. Porque también nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, que lo saben muy bien muchos vecinos de nuestra región que viven en pequeños municipios, que en algunos de ellos se habían hecho depuradoras enormes y muy costosas, que hacían que se depurara mucha más agua de la que necesitaba para abastecimiento del pueblo o para su uso normal, y que hacían que el coste luego que tenían que pagar el ayuntamiento y por lo tanto los vecinos por el uso de ese agua fuera elevadísimo. Depuradoras mucho más importantes y mayores de las que necesitaban los vecinos. Obras, pues lamentablemente obras faraónicas, a veces no necesarias o no tan necesarias que fueran tan grandes. Pues ahí también hemos echado una mano a los ayuntamientos y a los vecinos para que no tengan que pagar esas tasas tan altas por agua que tendrían que pagar de ponerse en marcha legalmente la depuradora y tener que cobrar el agua a lo que la tendrían que cobrar los alcaldes, que son algunas de las obras que heredamos del anterior gobierno. José Antonio Hernández, de Radio Televisión Española, Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, presidenta? Muy bien. Gracias por la invitación. Una vez que se han puesto ya en orden las cuentas públicas y alcanzado el objetivo de déficit, y además con la determinación, como nos ha dicho, de seguir cumpliéndolo, ¿puede decirnos, presidenta, si Castilla-La Mancha está ya en condiciones, en situaciones favorables para afrontar mayores inversiones en infraestructuras, carreteras, autovías, etcétera, que permitirían vertebrar aún más la comunidad? Bueno, tengo que decirle que a pesar de todos esos esfuerzos, por ejemplo, se van 92 millones de euros en depuradoras, que no es una cantidad menor, ¿verdad? O hemos invertido una cantidad muy importante en eliminar puntos negros y tramos de concentración de accidentes en todas las carreteras de Castilla-La Mancha. Quizá no hemos hecho grandes obras de grandes autovías o autopistas, pero se han arreglado muchos puntos negros y muchos tramos de concentración de accidentes, que es de verdad velar por la seguridad vial. Esto lo hemos hecho y lo hemos hecho mucho en Castilla-La Mancha. Hemos tenido más de 100 actuaciones en 3.000 kilómetros de carretera, esto es muy importante. Pero contestando también a su pregunta, vamos a seguir con este plan de seguridad vial, que yo creo que es importantísimo, con planes de conexión de carreteras y arreglando carreteras y conservándolas y manteniéndolas, porque tan importante es hacerlas como mantenerlas bien, porque si luego no existe seguridad vial, pues no nos vale para nada. Y también en el tercer plan de carreteras regional, el tercer plan de carreteras de Castilla-La Mancha, que está ultimado, pues van ya los inicios, por ejemplo, para la autovía de Los Llanos, en Albacete, para la autovía Toledo-Ciudad Real, que ya se van a poner en marcha los proyectos para desvíos importantes, como por ejemplo en tramos como en Urda y en otras poblaciones, que son muy demandadas, no solo para el transporte interno y para el traslado interno de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino que afectan a todo el territorio nacional, porque son vías muy concurridas. Sería en Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba. Es una vía de acceso muy importante desde el norte de España hacia el sur de España, pero a nosotros nos cruza por el eje y es importantísimo por fin terminar esa autovía que tantas vueltas ha dado, la Toledo-Ciudad Real, o otras también importantes como la autovía de la Sagra. Todo eso ya lo vamos a ver, igual que vemos inversiones muy importantes que se están viendo en esta legislatura, como el proyecto Clamber en Puerto Llano. Antes hablábamos de Puerto Llano y de Ciudad Real. Es un proyecto con una inversión de más de 20 millones de euros para producir energía en base a combustible que proviene de residuos orgánicos, de residuos de la agricultura. Es decir, utilizar también nuestra agricultura para crear energía y nuestros residuos orgánicos para crear energía. Es un proyecto de energía limpia y de energía alternativa de primer nivel y desde el punto de vista científico de primer nivel, que va a llevar una concentración de empresas también muy importante en Puerto Llano para la creación de nuevas fórmulas de energía. Eso es una inversión muy importante también de 20 millones de euros. Por lo tanto, aunque es verdad que hemos vivido tiempos complicados, también es verdad que, bueno, vamos hacia adelante y la inversión en el año 2015 todavía se va a ver más. Gracias. Última intervención sobre estas materias, luego ya pasaremos a hablar de educación en este otro lado, pero si le parece tiene la palabra ya Alfredo Palafox, de Nueva Alcarria. Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. En nombre de mis compañeros de la redacción de Nueva Alcarria, le quería trasladar un par de cuestiones. Primero, el sector industrial de Guadalajara, concretamente el corredor del Henares,
se ha visto beneficiado últimamente con la llegada de grandes empresas multinacionales, Inditex, Bimbo, Yastel. ¿Se tiene previsto algún tipo de medidas para seguir incentivando la llegada de estas industrias y, por tanto, generar empleo? Y otra, que aunque no puedo dejarla pasar, ¿podemos saber alguna fecha de puesta en funcionamiento del Hospital de Guadalajara? Bueno, vamos ¿Está previsto? A ver. Por lo que se refiere al corredor del Henares, efectivamente, bueno, yo creo que una política laboral adecuada por parte del Gobierno de España, una política muy favorable a atraer inversiones aquí, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, poniendo todo tipo de facilidades a aquellas empresas que quieran venir a instalarse entre nosotros, removiendo obstáculos, con independencia de la administración que fuera Diputación Provincial, fuera Ayuntamiento, fuera Gobierno de Castilla-La Mancha, ayudando a las empresas a que tuvieran el suelo disponible para instalarse, han sido cuestiones pues, que han ayudado y han ayudado mucho, por ejemplo, para la instalación de estas empresas a las que nos estábamos refiriendo, tanto Yastel como Bimbo como Inditex, en el ámbito de Guadalajara y del corredor del Henares. Tengo que decirle que ahí el papel proactivo y de ayuda de la administración, pues yo creo que ha sido para bien y bienvenidos sean. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir haciendo lo mismo, tanto en el corredor del Henares como en el corredor de la Sagra, como en todas las zonas industriales o que pretende serlo de Castilla-La Mancha. El mapa de suelo industrial que elaboró el Gobierno de Castilla-La Mancha y que vamos a volver a poner otra vez a disposición de todo el mundo para que sea más conocido, yo creo que es un instrumento muy importante para el asentamiento de nuevas inversiones y de nuevas industrias en nuestra región. Nosotros lo que pretendemos también con el futuro plan de industrialización de Castilla-La Mancha, que llevamos en el proyecto europeo de Castilla-La Mancha a la Unión Europea, con los fondos comunitarios que van a venir, todo va destinado a fomentar la atracción de inversiones y la creación de industria en Castilla-La Mancha. Ese es nuestro objetivo prioritario, porque el empleo no se crea de otra manera, se crea atrayendo industria y atrayendo inversiones y, por lo tanto, fomentando que venga, removiéndoles todos los obstáculos que sea necesario. Y luego también, pues mire, por ejemplo, acuerdos importantes como los de formación dual, de formación profesional, de formación y empleo, de ayuda a las empresas para que incentivarlas a contratar, pues todo eso anima a las empresas a venir. Y yo creo que es importante mantener este tipo de política. Y por lo que se refiere al Hospital de Guadalajara, yo me he referido a él anteriormente y lo he dicho también en el debate del Estado de la región. Nosotros en los presupuestos 2015 ya llevamos el proyecto de estudio para ver cómo lo podemos acometer. Mi compromiso es hacerlo en la próxima legislatura y que esté abierto totalmente en la próxima legislatura. Pero yo no le voy a dar una fecha hoy porque no quiero ejercer de populista cuando yo lo estoy criticando. Estoy convencida que en los 3 primeros años de la próxima legislatura se puede poner en marcha, pero mi plazo es la próxima legislatura. También lo digo claro. Nos metemos ya de lleno en la educación y la primera pregunta la va a formular María Gil de Televisión de Guadalajara. María, adelante. Gracias, Presidenta, por su invitación. Bueno, parece que han quedado atrás los meses de movilizaciones y protestas con parte del profesorado. ¿Cómo valora la puesta en marcha de la LOMCE en los centros de la región? ¿Cree que se ha hecho con normalidad y que se ha acabado de verdad con la conflictividad en los profesores? Bueno, yo creo que la apertura del curso escolar se ha hecho con una gran normalidad. Pues puede haber habido algún incidente, pues como en cualquier época a través de la historia cuando se abre el curso escolar, que pueda faltar una cosa en un sitio, otra, bueno, en fin, estas cosas. Pero se ha hecho con una gran normalidad, así lo ha reflejado también el Consejo Escolar. Cuando yo he estado con ellos me han dicho que se ha hecho con total normalidad y desde luego esos son los datos que tenemos, datos comprobados y contrastados. Creo que también el hecho de la aplicación de la ley de mejora de la calidad educativa se está haciendo con mucha normalidad. Todo lo que sea mejorar la calidad es bueno, todo. Cuando nosotros estamos hablando de que hace unos años Castilla-La Mancha era una de las regiones, una de las 3 y a veces la que más fracaso escolar tenía y más abandono escolar temprano tenía, y que ni siquiera nos sometíamos a que nos revisaran porque siempre teníamos las peores tasas académicas, académicamente nuestros alumnos no daban de sí todo lo que podían dar de sí y tenemos los chicos y las chicas tan listas o más que los de cualquier lugar de España, es que algo no estábamos haciendo bien. Y yo no creo que eso sea culpa ni de los profesores ni de los alumnos, creo que era culpa del modelo. Un modelo que lo que esté buscando sea la excelencia y la calidad, yo creo que siempre es bueno. Y creo que los padres siempre vamos a estar a favor, todos los padres.
con independencia de cualquier tipo de ideología. Yo comprendo que a veces a las organizaciones sindicales les pueda gustar más o menos, o representativas, en este caso del profesorado, sindicadas de una manera o de otra. Pero yo creo que los padres lo que quieren es la excelencia y la calidad en la educación de sus hijos. Y la educación pública tiene que tender a la calidad y a la excelencia y ser la mejor, la de más alta calidad. Ese, desde luego, es mi convencimiento y esa es mi manera de trabajar por la educación pública. Fíjese, por ejemplo, los programas Abriendo Caminos, los que son los que conocen vulgarmente los padres, porque siempre han sido así, de ayuda a la recuperación de aquellos alumnos pues, que suspendían lengua, matemáticas o inglés, que son 3 asignaturas fundamentales en la formación de los niños. Al principio fueron muy criticados, el primer año. Hoy todos los padres hablan bien de esos programas, claro, porque es ayudar a sus hijos. Ayudar a sus hijos. Y hay algunos que dicen, no, es que ese no es el modelo es que no suspendan y que la educación sea mejor durante todo el año. Claro, sí, pero ¿y qué pasa si suspenden? Porque antes suspendían y no tenían esa alternativa. Ahora suspenden menos y además tienen la alternativa y el fracaso escolar se está reduciendo en Castilla-La Mancha. Pues yo creo que es bueno, porque creo que es bueno tender hacia la calidad y hacia que nuestros chicos no abandonen el sistema educativo. Muchos abandonaban y por eso, y antes le contestaba a un compañero suyo, entre otras cosas, luego esa tasa de desempleo juvenil es tan alto porque nuestros chicos abandonaban la educación. Una educación de calidad y de excelencia que tienda a que el alumno no deje los estudios y aunque se le exija, se le ayude, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que en el ámbito educativo a cualquier padre, cuando le preguntan a cualquiera, fíjese, tenga la ideología que tenga, siempre le va a decir que quiere una educación para su hijo de la mejor calidad y quiere una escuela pública de la mejor calidad. Piense como piense, vote a quien vote. De eso soy una convencida. Bueno, por Voces de Cuenca, Lucio Mochales ahora. Seguimos con educación. Muy bien. Hola, presidenta. En una respuesta anterior se ha referido usted al tema de la formación profesional y de la importancia que le da su gobierno. Y hace muy pocos días, en la inauguración del curso escolar de la Escuela de Hostelería de Toledo, afirmaba usted que un país es más avanzado cuantos más alumnos de formación profesional tiene. ¿Qué objetivos a corto y medio plazo y qué medidas para lograr esos objetivos se plantea el gobierno regional? Y bueno, tengo que hacerle también una pregunta en el ámbito local. Se ha hablado de algunas fechas, de algunas infraestructuras o de apertura de museos. Me gustaría saber si el Gobierno regional se plantea una fecha como objetivo para la apertura del Museo Paleontológico de Cuenca. Muy bien. Está muy bien porque cada uno va también a lo suyo. Yo no lo comprendo, es lógico y normal. Y yo encantada de que lo hagan así, además, por cada uno de los medios a los que representan y al territorio del cual vienen. Bueno, vamos a ver, la formación profesional. Sí, yo es que creo que es fundamental. Yo creo que en el ámbito educativo hay 2 cosas que tenemos que conseguir. Una es el bilingüismo, que también abunda en lo que estábamos hablando antes de una educación de calidad, y sigue mi compromiso de que antes de que termine la siguiente legislatura todos los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha sean bilingües, todos. Y creo que eso es algo que también quieren todos los padres de la región. Y también mi compromiso de fomentar y de trabajar por una gran formación profesional. Sí soy una convencida de que los países más avanzados son aquellos que tienen una mejor formación profesional y tienen un más alto porcentaje de personas con una gran cualificación técnica que viene de la formación profesional. Hay distintas maneras de estudiar. Todo el mundo no tiene que estudiar lo mismo, ni tiene que estudiar de la misma manera. Es un error que nos ha pesado muchísimo en España y que nos ha traído muy malas consecuencias, el pensar que todos los chicos y todas las chicas tienen que estudiar necesariamente bachillerato y universidad. Y entonces el que no estudiaba bachillerato y universidad o no estudiaba nada o hacía algo que era de segunda división. No es verdad, no es verdad. Quien tenga una buena educación en el ámbito técnico, unos buenos técnicos son los que tienen más garantías y más posibilidades de encontrar un buen puesto de trabajo, bien remunerado, bien reconocido y con buenas perspectivas de futuro. Por lo tanto, tenemos que tener la mejor educación profesional, de grado básico, de grado medio y de grado superior, que luego quien quiera la puede continuar con otro tipo de educación superior. Pero esos son
los que van a encontrar el mejor empleo. Es que soy una convencida. Soy una convencida y creo que en Castilla-La Mancha la gran apuesta que tenemos que hacer en el ámbito educativo, además del bilingüismo, es la educación profesional. Por eso, tanto en el plan de empleo joven como desde el punto de vista de la garantía juvenil que viene de Europa y que viene del Gobierno de España, todos los fondos que podamos aplicar a fomentar la formación profesional y a tener los mejores técnicos para que nuestros chicos y nuestras chicas sean los mejores técnicos para las empresas de Castilla-La Mancha o de fuera de Castilla-La Mancha si quieren trabajar en otro sitio, pero que estén bien formados, desde luego tenemos la obligación de dársela, porque yo creo que ha sido una dejación la que hemos hecho estos años, todos los gobiernos, todos, de no intensificar la formación profesional. Y ahora nos estamos dando cuenta de que todos no tenemos por qué ser licenciados en Derecho, o en Económicas, o en Administración y Dirección de Empresas, o en Historia del Arte, porque no hay tantos puestos de trabajo en estos ámbitos. Pero se necesitan técnicos especialistas de grado medio y de grado superior en todas las empresas de esta región, y a veces hay que ir a buscarlos fuera. Y tenemos una gente fantástica y unos estudiantes fantásticos que pueden realizar estudios y que les gustaría, si se sentirían más gratificados y más realizados, realizando estudios más técnicos con menos horas, por ejemplo, de otra forma de estudiar. ¿Por qué no lo podemos tener aquí? Pues esa es mi apuesta. Y yo creo que si acertamos en esto, de verdad, si acertamos en esto, es cuando vamos a colocar a Castilla-La Mancha en el lugar que le corresponde. Pero va a depender de que acertemos en una gran formación profesional y en un gran modelo educativo. Este es nuestro futuro. Y creo que quien no lo sepa ver, se equivoca. Se equivoca como ciudadano y se equivocará como gobernante. Y esta es nuestra apuesta, desde luego es la mía. Eso ya se lo digo, esta es la mía. Es mi apuesta, de tener la mejor formación profesional. Y todo el dinero que nos tengamos que dejar ahí, a veces a costa de otras cosas, pues creo que estará muy bien invertido y muy bien gastado, porque esto es trabajar no solo para la inmediatez, también para el futuro. Bueno, la última pregunta de este área. Nos falta el museo. El museo paleontológico. Ay, perdóneme, por Dios, claro, por supuesto. Pues nosotros tenemos la intención, el Centro Ars Natura, que como saben todos los conquenses lleva muchísimo tiempo cerrado, tanto tiempo cerrado como que nunca se abrió, prácticamente. Lo vamos a aprovechar para el futuro Museo de Arte, el futuro Museo Paleontológico de Cuenca. Junto con la estructura de ese edificio hay que hacer alguna instalación más, como se puede usted imaginar, porque lo que nosotros pretendemos es que el Museo Paleontológico de Cuenca no sea solo un museo para explicar los magníficos yacimientos paleontológicos que tenemos en nuestra región, particularmente en Cuenca, pero no solo en Cuenca, también en nuestra región tenemos unos yacimientos arqueológicos de primera división que son muy desconocidos en España y a nivel internacional. Los conocen los estudiosos, pero no los conoce el gran público. Entonces, lo que nosotros pretendemos es hacer un museo serio de paleontología, pero que al mismo tiempo lleve incorporada una parte más lúdica, más pedagógica, que permita que Cuenca sea un destino para visitar también ese museo paleontológico para toda la familia, y que junto con la parte más seria y más rigurosa museística, del conocimiento y del saber, hay una parte de pedagogía y más lúdica para los niños, para disfrutar en familia y para que los chicos aprendan divirtiéndose. Eso es lo que pretendemos hacer con ese museo y yo creo que es una oferta que incrementa el atractivo turístico de Cuenca y estamos empeñados. Y le digo, yo creo que razonablemente en la primera parte de la legislatura que comienza dentro de nada podremos ver ese museo. Ahora sí, que perdóneme, le digo, ha estado todo muy retrasado porque no disponíamos del terreno, no era nuestro. Pero una vez que el ayuntamiento ya ha cedido el terreno, pues nos vamos a poner a trabajar. Con estos titulares sobre la mesa, Carmen Jara, de la Tribuna de Castilla-La Mancha. Muy bien. Gracias, presidenta. Yo me voy a deslizar sutilmente hacia el ámbito de la cultura, desde la educación,
porque yo creo que hay que hablar de los grandes acontecimientos culturales que se nos vienen y del que tenemos también este año. Hay una unanimidad sobre lo bien que está saliendo el año Greco y los buenos resultados que está dando fundamentalmente en Toledo. Y yo quisiera saber si considera que tanto la conmemoración del Quijote como la conmemoración de Santa Teresa puede trasladar este gran éxito de Toledo a otros puntos de la región. Y en segundo lugar, preguntarla también, hay una propuesta sobre la mesa para que el Museo de Santa Cruz se convierta en un museo permanente del Greco. ¿Cuál es su posición con respecto a la propuesta? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es verdad que el año Greco yo creo que ha sido, está siendo, porque no ha terminado, nos quedan unos meses, está siendo un año muy exitoso en términos culturales y de reconocimiento de nuestro patrimonio a nivel internacional y también en términos económicos, que es muy importante porque la cultura también es una industria y es una creación de empleo y tiene su ámbito económico muy importante. Creo que ha sido muy provechoso en toda Castilla-La Mancha, obviamente sobre todo en los lugares, fundamentalmente Toledo, que son emblemáticos del Greco, pero creo que ha sido bueno y ha redundado en beneficio del buen nombre de la región, porque tenemos que profundizar en todo lo que sea, dan a conocer nuestro magnífico patrimonio cultural e histórico, que yo creo que lo teníamos relativamente abandonado. El darlo a conocer, me voy a referir con la misma frase que he hecho con los productos agroalimentarios, son cosas distintas, pero como una marca de una excelente calidad cultural, patrimonial. Y creo que otras regiones han sabido hacerlo muy bien y nosotros tenemos esa asignatura pendiente y hay que contarlo muy bien. ¿Qué es lo que pretendemos hacer el año que entra, el año que viene, el 2015, con otras dos efemérides? Pues algo parecido, obviamente son circunstancias distintas. En el año teresiano, que ha comenzado recientemente el 15 de octubre, el año Santa Teresa, se ha declarado año jubilar por el Papa Francisco y va a haber una serie de eventos culturales a lo largo y ancho de lo que se llama la Ruta Teresiana. La Ruta Teresiana es todos aquellos lugares donde hay fundaciones de Teresa de Jesús, donde hay conventos fundados por la Santa. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos 4 lugares que están en la Ruta Teresiana muy marcados y muy importantes y también patrimonialmente pues de una gran intensidad y de un gran valor, como son Toledo, Pastrana, Malagón y Villanueva de la Jara. En esos 4 lugares la Ruta Teresiana va acompañada de una serie de eventos culturales de todo tipo, desde el punto de vista musical, pictórico, también histórico, desde el punto de vista documental, pues de primera dimensión y también para traer en valor y poner en valor muchas fiestas populares que con ocasión de la festividad de la Santa se celebran también en estos lugares, en muchos lugares de nuestra región. Es una manera de dar a conocer culturalmente el patrimonio tan importante que tiene Castilla-La Mancha en este sentido y recordar un poco toda aquella edad de oro, que también la hemos vivido con el Greco, pero también edad de oro, en este caso en el ámbito, bueno, pues más religioso, pero que tuvo mucho que ver con lo cultural y con nuestro patrimonio, porque una parte muy importante del patrimonio que tenemos en Castilla-La Mancha, no se puede negar, es patrimonio religioso. Eso lo sabemos y lo sabemos perfectamente bien. Con relación al Quijote, bueno, la publicación de la segunda parte del Quijote, la conmemoración de su 4º centenario, es algo que invade toda Castilla-La Mancha, no tiene un lugar concreto, como es lógico y normal, invade toda Castilla-La Mancha. Nosotros somos una región que cuenta con una curiosidad, y es que el personaje más ilustre es un personaje de ficción. Esto es así. Hemos tenido también otros muchos personajes ilustres, afortunadamente, y que sí tienen un papel destacado en la historia y en la formación de la historia de España, pero el personaje más conocido, diría yo, a nivel internacional de nuestra región es un personaje de ficción y gracias a esto se conoce Castilla-La Mancha a lo largo y ancho de todo el mundo. Bueno, pues vamos a aprovechar la celebración del 4º centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha para realizar una serie de eventos también desde el punto de vista cultural, de exposiciones, museístico, de recorrido, también en el ámbito pedagógico, en el ámbito documental, de bibliotecas, y atraer ya no tan específicamente solo Toledo y algunos lugares como podían ser Illescas, como podía ser Sigüenza, a ver
lo que era el Greco, como ha ocurrido este año, sino también toda Castilla-La Mancha, lo que supone la obra de Cervantes, recordando ese siglo donde vivió Cervantes y donde vivió el Quijote, poniendo en valor todo el patrimonio que nosotros tenemos de aquel entonces y cómo se ha desarrollado nuestro patrimonio, tanto cultural como arquitectónico, como pictórico, como escultórico, como de todo tipo, que tenemos piezas valiosísimas, como también dar a conocer nuestro entorno natural. El Quijote es una excusa para poner en valor la calidad cultural y medioambiental de Castilla-La Mancha. Esto es lo que tiene que ser. Y esto es lo que tenemos que saber hacer. Y para eso va a haber una programación muy ambiciosa, donde yo quiero contar, le digo, con todas las instituciones, con las diputaciones provinciales, con la Administración del Estado, la Administración Autonómica, la Federación de Castilla-La Mancha de Municipios y Provincias, todas las administraciones, para que pongamos en valor esa, entre comillas, excusa para dar a conocer mejor nuestra región, para atraer más turismo, pero no solo hacerlo desde un punto de vista de publicidad, sino para de verdad dejar estructuras turísticas que consoliden la creación de empleo. Nos queda poco ya de esta macro entrevista, solo 3 periodistas no han intervenido aún y vamos ya con uno de ellos, que es Humberto del Horno, de Europa Press, Castilla-La Mancha. Gracias, Victoria. Yo quería hablar del asunto catalán. Quería que me hiciera una radiografía de estas semanas que nos quedan hasta el 9 de noviembre todavía y 3 preguntas concretas. No sé si hay algún motivo para impugnar esta nueva consulta en los nuevos términos que ha formulado el presidente del gobierno catalán y saber también si llegara al caso de una desobediencia o de lo que se está hablando que puede ser desobediencia, si habría algún motivo para suspender la autonomía en Cataluña y al hilo de esto, unas hipotéticas elecciones anticipadas en Cataluña, si tiene usted alguna quiniela o puede vaticinar algún resultado de si se celebrarán en un breve espacio de tiempo. Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar creo que lo que hemos vivido durante todas estas semanas y estos últimos meses y años ha sido bueno, pues una posición de un gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat de Cataluña, de situarse por encima de la ley, de no creer en la democracia, porque quien cree en la democracia sabe que lo primero que tiene que hacer un demócrata es cumplir la ley, y no creer en que los gobernantes estamos sometidos a la ley. Aquel gobernante que se coloca a sí mismo por encima de la ley ya dice bien poco a su favor y a favor de su carácter democrático. Esto es lo primero que tengo que decir, porque claro, un gobernante también crea leyes y las quiere aplicar. ¿Y cuál es la legitimidad para aplicar una ley si la ley que existe tú no la aplicas y te la saltas? Cuando es una ley aprobada por la soberanía popular, es decir, por todo el pueblo que es el que es soberano para aprobar las leyes. Esto es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, lo que hemos visto estos últimos días es pues que el señor Mas dijo que iba a hacer un referéndum y ahora se ha echado para atrás. Se ha echado para atrás porque obviamente sabe que es ilegal. Ya sabía que era ilegal cuando lo dijo, pero siguió haciendo esta política que hace, que no le lleva a ninguna parte nada más que a arrinconarlo a él y a una parte muy importante de la sociedad catalana para no darles una salida. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues se ha inventado algo que pretende que tenga no sé qué valor. Pero es un invento, es un invento. Esto no es un referéndum ni una consulta, no, esto es un invento. Esto es un invento como si yo mañana digo que a todos los mayores de 16 años les voy a preguntar algo, pero no hay un censo, no hay nada. A todos los mayores de 16 años, es decir, ni siquiera puede utilizar el censo. Y este invento ellos pretenden que sea la realidad, pero la realidad de un país es que los mayores de 16 años no son los que hacen las leyes, por ejemplo, las hacen los mayores de 18, porque por esa regla de 3 podemos llegar a los mayores de 10, ¿verdad? También. ¿Y qué va a pasar? Pues mire, yo creo que el Estado y el Gobierno de la Nación tiene que tomar todas las medidas que tenga que tomar para hacer cumplir la legalidad, las que sean. Yo no puedo hacer una hipótesis ni un futurible de qué es lo que vaya a hacer el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo que sí tengo claro es que el Gobierno tiene que tomar las decisiones que correspondan para hacer que la ley se cumpla. Las que sean, las que prevé nuestra Constitución, las que sean. Las que sean. Ahora, algo que quiere parecer algo no es
lo mismo que algo. O mejor dicho, esta cosa que se ha inventado más no es el referéndum que él prometió por encima de todo. No lo es. No lo es. Es otro engaño más. Pero otro engaño más. No lo es. A partir de ahí es el Gobierno el que tendrá que tomar la decisión. También ha pasado algo muy curioso en Cataluña. En Cataluña hemos visto el ejemplo más claro de cómo un gobernante que pertenece a un partido político, en este caso Convergencia y Unió, lleva trabajando desde que lo eligieron para hacerle la campaña a otro partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña. Es el caso paradigmático de cómo no se tienen que hacer las cosas. También se lo digo. Y ante una hipotética convocatoria electoral, vamos a ver lo que ocurre. Pero también recordarán los catalanes, y supongo que se acordarán, de que fue Esquerra Republicana en un gobierno tripartito quien dejó a Cataluña sumida en la quiebra. Esto parece que ahora no lo quiere recordar nadie, pero esto también hay que recordarlo. Antonio González, de ABC, prosigue. Hola, presidenta. ¿Qué tal? A lo largo de esta extensa entrevista pues hemos analizado, excepto esta última pregunta, sobre todo su acción de gobierno, las distintas áreas aquí en Castilla-La Mancha. Pero yo quisiera que hiciera lo mismo a ámbito nacional, que al fin y al cabo también nos afecta a todos, que nos hiciera también esa radiografía de un gobierno que desde luego no tiene un camino de rosas, porque, por ejemplo, uno de sus objetivos es fortalecer la marca España en medio de una crisis, el tema catalán, etcétera, etcétera. Y además también personalizando, porque en definitiva la política la hacen las personas, ¿no? Le quería preguntar por la forma de hacer política del presidente del Gobierno, al que usted bien conoce, a Mariano Rajoy, teniendo en cuenta que hay gente que dice que tiene una forma peculiar de hacer la política. Bueno, claro, todos tenemos una forma peculiar, cada uno tenemos nuestras propias características. Yo creo, fíjese, que el carácter reflexivo, prudente y valiente que tiene Mariano Rajoy nos ha ayudado mucho a los españoles en estos momentos. Si Mariano Rajoy no tuviera el carácter que tiene o las formas de hacer que tiene, pues seguramente cuando había tanta presión hace 3 años para que pidiéramos la intervención, a lo mejor otro presidente del Gobierno se habría dejado llevar, porque la presión era enorme, enorme, para que nos intervinieran, para pedir la intervención, y Mariano Rajoy dijo no, no la voy a pedir, contra todo el mundo, y dijo no la voy a pedir porque no sé realmente las consecuencias que puede llevar aparejadas la intervención, y no voy a pedir algo que no conozco cuáles son sus consecuencias. Hoy ya conocemos que las consecuencias hubieran sido que los impuestos hubieran subido al doble, que las pensiones habrían bajado quizá a la mitad, y que esto que hemos hablado, bueno, pues de, por ejemplo, congelar salarios de funcionarios públicos, hubiera sido una broma al lado de lo que habría que haber hecho, por ejemplo. Quiero decir, ese carácter yo creo que en estos tiempos de dificultad nos ha ayudado mucho a los españoles. Creo que, por ejemplo, en el ámbito del planteamiento que ha hecho el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al que nos referíamos antes, también el carácter de Mariano Rajoy nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no es un carácter de gritar, de decir la palabra más alta, de decir la frase más grandilocuente. Es un carácter de hacer lo que hay que hacer, con prudencia, con sensatez y con mucho tesón, pero no moviéndose ni un ápice de su obligación como presidente del Gobierno, que es cumplir la ley y hacerla cumplir. Porque la ley no es de él, eso lo ha dicho muchas veces Rajoy, es que yo no soy la ley, ni siquiera el Parlamento es la ley. La ley se representa por la soberanía nacional, que son los ciudadanos, y son los ciudadanos, pero los de toda España, los que tienen que decidir. Y eso Mariano Rajoy siempre lo ha tenido bien claro, y no se ha movido ni un ápice de ese lugar. Por lo tanto, es verdad que tiene una forma peculiar de hacer política, pero creo que en tiempos, bueno, estábamos hablando antes del año teresiano de Santa Teresa de Jesús, en tiempos de turbulencia es mejor no hacer mudanza, y que sea un hombre templado, que sea un hombre que tiene unas ideas muy claras de hacia dónde quiere ir, y que el que más grita no es el que más razón tiene, porque tiene esa forma de ser y de actuar, eso lo sabemos todos, pues creo que a España le ha ido muy bien. Fíjese, con ese carácter, hoy
España ya sabemos que el año que viene va a ser el país de Europa que más crezca. Porque es el país de Europa que hemos hecho lo que teníamos que hacer. El que más. Hoy España ya sabemos que va a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es que hace 3 años España era el problema de Europa. Formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere decir que se cuenta con nuestro país en el mundo. Es que hace poco éramos el gran drama mundial. Claro, todo esto no es porque sí, todo esto no viene por casualidad, todo esto se trabaja pausadamente, o mejor dicho, sin prisa pero sin pausa y con mucha profundidad, sin grandes alaracas, sin grandes declaraciones quizá, pero con mucha profundidad y con mucha intensidad. Y yo creo que esa forma de trabajar a la larga y a la postre es la más útil, es la que da más rendimientos y es la más eficaz. Sin prisa pero sin pausa, última pregunta, Presidenta, es de Óscar García, de SER Castilla-La Mancha. Gracias, Victoria. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Quedan todavía 7 meses para llegar a las elecciones autonómicas. Le queda todavía acción de gobierno, cosas por hacer, como nos ha estado comentando. Pero a mí me gustaría que nos pudiera avanzar ya alguna promesa electoral con la que usted quiera ganarse la confianza de los castellano-manchegos de cara a las próximas elecciones y de cara, por supuesto, a la próxima legislatura. También me gustaría saber si usted está dispuesta a hacer un debate electoral con el candidato del Partido Socialista, Emiliano García Paje, o también con el resto de candidatos de otras formaciones que se presenten a las elecciones en Castilla-La Mancha. Y descendiendo al ámbito municipal, me gustaría saber si ya tienen cerrados nombres de candidatos para los ayuntamientos en las principales ciudades de Castilla-La Mancha, si repiten los 3 alcaldes y alcaldesas que ya gobiernan en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, y qué va a pasar en Cuenca y en Toledo. Bien, vamos a ver, vamos a ir por orden. La primera, me dice promesas electorales. Pues mire, mis promesas electorales son mi programa de gobierno. Mi programa de gobierno. Yo me comprometo a trabajar por tener la mejor calidad en nuestra educación, por tener todos nuestros centros sostenidos con fondos públicos que sean colegios bilingües. Yo me comprometo a que en el programa Abriendo Caminos sigamos trabajando para que siga bajando la tasa de abandono escolar, por tener la mejor sanidad, por que en la próxima legislatura sea la legislatura de los nuevos hospitales, sea la legislatura de las nuevas autovías de los Llanos o de la Sagra o de Toledo Ciudad Real. Pero eso no son promesas electorales, eso es mi programa de gobierno, o lo llame usted como usted quiera, pero es lo que yo voy a contar. Y lo que voy a contar, que es lo mismo que estoy contándolos a ustedes, porque es un compromiso y está ahí, es en trabajar en luchar contra el desempleo. Fundamentalmente en trabajar y en luchar contra el desempleo, que es nuestra prioridad. Llevamos 13 meses consecutivos en los que ha bajado el paro en Castilla-La Mancha, 13 meses consecutivos. Hoy en Castilla-La Mancha hay 13.600 desempleados menos que el año pasado por estas fechas, 23.128 afiliados más a la Seguridad Social que en el mes pasado. Yo sé que algunos hablan de maquillaje de cifras, pero mire usted, los afiliados a la Seguridad Social no se maquillan, uno está dado de alta si trabaja, si no, no está dado de alta. Y 13 meses consecutivos bajando el desempleo, 13 meses consecutivos creando mayor número o con mayor número de autónomos en Castilla-La Mancha, son cifras muy importantes. Pero hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando mucho más porque son todavía muchas las personas que están en paro en nuestra región. Ese es el objetivo fundamental. Se refería luego usted a los debates. Por descontado que quiero un debate electoral. Yo lo quise la última vez y no lo pude tener. ¿Cómo no lo voy a querer tener ahora que yo soy la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha? Por descontado, con el candidato del Partido Socialista o con los que tengan que ser, obviamente debates a 2, imagino, con quien tenga que ser, claro que sí, por supuesto. Y con relación a candidatos, que me ha hablado usted en ayuntamientos, en los ayuntamientos donde gobernamos yo creo que tenemos los mejores alcaldes posibles y por lo tanto yo deseo que sean los candidatos del Partido Popular. Y en las dos me estamos refiriendo a capitales de provincia.
y en los lugares, porque son por los que usted me ha preguntado, capitales de provincia. Exacto, sí. También podría decir lo mismo, por ejemplo, en Talavera de la Reina. Y en los lugares donde no estamos gobernando hoy, pues todavía no hemos empezado el plazo y el procedimiento para la designación de candidaturas, pero bueno, yo creo que nosotros vamos a hacerlo con mucha tranquilidad. Creo que tenemos mucho donde elegir, la verdad, se lo tengo que decir, y en este sentido yo estoy tranquila y confiada, no despreocupada, pero confiada en que tenemos personas donde elegir, y ya lo iremos anunciando con tiempo. No se preocupen que ya lo iremos anunciando con tiempo, todavía no. Bueno, os voy a dar otro titular de esta macro entrevista, y es que llevamos casi 1 hora 50 minutos, ahí es nada. Bueno. Pero aún así podemos estirar un poquito más este ejercicio de pluralidad al que se está prestando la presidenta Cospedal, y vamos a abrir un turno para repreguntar. No podemos seguir mucho más, pero ¿querríais hacer alguna repregunta? Muchos la habéis hecho ya, pero en todo caso... Bueno, yo me he quedado con una pregunta sin contestar, del Museo de Santa Cruz. Es que me he acordado ahora que ha preguntado del Museo de Santa Cruz y Santa Fe. Yo sí le digo que yo creo que el Museo de Santa Cruz, sobre todo esto es para los toledanos y los que vienen a visitar de fuera de Toledo, el Museo de Santa Cruz y Santa Fe tiene que configurarse como un gran museo que está ubicado en Toledo, pero de dimensión nacional, y tenemos que darle una utilidad muy superior a la que tenemos hoy en día, francamente lo digo. No sé si tiene que ser el Museo Nacional del Greco u otro museo. Parece que despertó mucha protesta por parte, sobre todo en el ámbito del ayuntamiento, cuando se habló de un gran Museo Nacional del Greco con una gran proyección internacional. Bueno, algo que nos pongamos todos de acuerdo, pero creo que no podemos dejar un museo tan espectacularmente maravilloso, perdón por ser tan redundante en la expresión, que es Santa Cruz más Santa Fe, que ya está completamente rehabilitado también, y en eso ha trabajado mi gobierno, no le podemos dejar como un museo residual. Creo que tenemos que hacer algo importante y yo desde luego estoy dispuesta a hacerlo. Perdón, bueno, ya. Una intervención más, María Carrobles. María Gil, perdóname, María Gil. Nada, bueno, ha hablado de candidatos para las próximas elecciones, voy a ser muy clara. Sí, esto ya sabía yo que ustedes iban a volver a repreguntar. ¿Ha hablado con Antonio Román para pedirle que siga siendo el candidato por Guadalajara? Pues mire, él sabe de mi voluntad y de mi deseo de que sea él. Sí, lo sabe, lo sabe. Más claro no se lo puedo decir. Seguimos adelante, ¿alguna más? Guillermo, por ejemplo. Sí, yo volviendo al ámbito local de Toledo, me gustaría saber cómo ha asistido al espectáculo del remonte de Safont y todo lo que se ha liado desde que el alcalde mandó poner unas vallas en las obras que apagó la Junta y a cuya inauguración también fue él. Ayer su portavoz decía que si en 15 días no había una reunión, ocuparían la zona, entiendo que para darle una solución a ese problema que alegan ellos es de seguridad. ¿Cómo ha asistido a este proceso tan kafkiano que hemos visto en los últimos tiempos? No sé, esto es como un mal chiste, pero en fin, no, tampoco tiene... A mí me causa mucha estupefacción, francamente. Yo lo único que le puedo decir es lo que ve cualquiera que viene a Toledo, y es que la Junta ha hecho lo que se conoce como el remonte de Safont, que son unas escaleras mecánicas que permiten a los ciudadanos de Toledo y a los que vienen a visitarnos de fuera que puedan acceder directamente, prácticamente al centro del casco a través de unas escaleras mecánicas y que no tenga que haber transporte ni público ni privado, tenga que llegar hasta arriba, que era una obra muy demandada desde hace muchísimos años en Toledo y nadie la había hecho. Eso sí, se habían puesto muchas primeras piedras, pero nadie la había hecho, que la ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha y que la ha pagado íntegramente el Gobierno de Castilla-La Mancha, y cuando digo íntegramente quiero decir íntegramente, tanto las escaleras en concreto como un espacio que hay abajo con unas dársenas para que puedan aparcar autobuses, y que bueno, el Ayuntamiento tiene la competencia de la seguridad vial, que a mí me parece muy bien, que haga que la seguridad vial se cumpla en ese aparcamiento para entrada y salida de autobuses. Y todo lo demás ya no entiendo nada, porque bueno, pues se han puesto ahí unas vallas para que no entren autobuses, porque se supone que es peligroso. Bien, a mí todo lo que sea garantizar la seguridad me parece fenomenal, pero bueno, entonces que yo creo que lo que tendrían que hacer, ya que la obra se lleva ejecutando desde hace 14 meses, es lo más rápidamente posible ordenar el tráfico, poner un semáforo que creo que dicen que hay que poner, quitar las vallas y permitir que puedan acceder los autobuses.
yo esto de ocupar, no sé qué quiere decir ocupar. Si el remonte ya está ocupado por el pueblo de Toledo. Hay muchísima gente subiendo y bajando las escaleras todos los días. Y lo otro, pues mire, lo otro yo creo que los ciudadanos lo ven pues como un espectáculo bochornoso. No voy a darle otro calificativo que se lo podría dar peor. Pero no tiene mucho más misterio. Pues si hay que arreglar la seguridad vial, pues que se arregle por parte del ayuntamiento, que es el competente. Si hay que poner un semáforo, que pongan un semáforo. Y ya está, no tiene mucho más misterio. Yo no sé por qué se tarda tanto en hacer eso, no lo puedo entender. Porque también le digo, el proyecto que se ha hecho en Safón ha sido el que aprobó el ayuntamiento. Es que lo aprobó el alcalde, con sus técnicos. Entonces, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Bueno, han puesto unas vallas, supongo que alguna vez las quitarán y alguna vez pondrán el semáforo que quieren poner, pero eso es algo que tienen que decidir ellos. A partir de ahí, esto de entrega, no entrega, ocupación, bueno, ya le digo, por quien está ocupado Safón es por los ciudadanos de Toledo, afortunadamente, que usan las escaleras que tanto tiempo llevaban demandando. Bueno, vamos a estirar el tiempo un poquito más aún. La última pregunta, Óscar. Bueno, simplemente sobre la crisis del ébola, por preguntarle, yo no sé si usted ha echado en falta estos días la dimisión de la ministra, Ana Mato. Bueno, yo le he dicho, y le he dicho muy claramente a una compañera suya, que creo que seguramente en materia de información no se hizo como se tenía que hacer. Eso ya se lo digo. De ahí a una dimisión creo que hay una distancia muy larga. Bueno, pues hemos llegado a las 2 horas, no sé qué os parece, hemos llegado a la meta. A mí ya me parece bien. Más que maratoniana, sí. Así es que bueno, ya solo nos queda darle las gracias, Presidenta, por acogernos aquí, por responder a tantas preguntas. Creo que nos vamos conociendo mejor la acción de este Gobierno, a vosotros, compañeros, y sobre todo a ustedes, a los castellanomanchegos que nos han seguido desde sus casas. Muchas gracias y hasta la próxima.